y de las izquierdas españolas? Es decir, ¿cómo nos ven en Europa? Vamos a empezar. Primero desperto a colocar una posición. Me dice Víctor Sánchez, eurodiputado aquí presente, lo cual me coloca en aún peor posición. Eso es lo primero. Luego hay eurodiputados en la mesa. Esto es ex comunitario. Entonces, lo que significa que el profesor de Derecho de la Unión Europea es el último. Lo primero, agradecer a Alfonso, a Miguel Ángel, al resto de esos valientes de la asociación austriaca, que seguro que don Jesús Huerta de Soto nos tiene bien. En el próximo discurso de algún presidente que gane de los suyos, seguro que les mencionará también a sus alumnos y discípulos. Lo segundo, muchas gracias a ustedes por atender esta llamada y venir a esta casa, a la Universidad de Juan Carlos, que por lo menos por un día va a ser también su casa. Lo tercero, gracias a los ponentes, a los dos ponentes, Víctor Sánchez del Real, que ya os he conocido de eso de las tertulias y que hace mucho que no le veía, y a Juan Carlos Girauta, que no tenía yo el placer de conocerle personalmente. Resulta que nos une un sobrino de Juan Carlos en común, que es Carlos Grisano, y que en cuanto supo que esto, pero vas con mi tío, me faltaría más. Todo esto sepan que el sobrino es del PP y Juan Carlos de Ciudadanos. Pero que aquello era tremendamente divertido. Lo cual hace ver una cosa que comentábamos ahora mismo, que existe, o es la sensación que yo tengo en las clases. Empieza a haber una movilización, no estudiantil, que suena esa palabreja suena un poco mal, pero sí empieza a haber una movilización ciudadana o una movilización civil, por lo menos por interés, cosa que hasta ahora eso no sucedía, ¿no? O esa sensación tengo yo. Y eso se ve en las clases, se ve en la gente más joven, y si se ve en la gente más joven, pues cuánto no, según vamos cumpliendo. Yo antes que me pensaba yo que era un joven profesor, ya no soy tan joven profesor. El motivo personal que Alfonso ha indicado es que mi mujer está de 8 meses y la voy a tener que llevar prácticamente al hospital, y entonces digo, bueno, yo voy, porque no quiero no ir, pero claro, ya no está uno tan joven para estas cosas. ¿Cómo nos ven fuera? Fíjense, hay una cosa que es interesante, y no voy a coger el modelo español sino el italiano, para que vean esto de lo de las derechas y cómo nos ven fuera. Fíjense un gobierno como el italiano, que está compuesto por tres partidos que según quien lo defina, pues unos dirán derecha tradicional o derecha alternativa o derecha más o menos liberal. Yo creo que tiene un poco de derecha liberal los tres partidos que conforman el gobierno italiano. Pero fíjense que los tres partidos que conforman el gobierno italiano, en su respectivo partido pertenecen, y aquí hay una eurodiputada, por tanto lo sabe mucho mejor que yo, que pertenecen a tres grupos parlamentarios distintos en el Parlamento Europeo. Y no existe ningún problema, no hay ningún tipo de... o no da la sensación que haya ningún tipo de alarma social, ni elemento parecido, ni cuestionamiento sobre la constitucionalidad de lo que pueda proponer el gobierno italiano en cualquiera de sus tres partidos en el gobierno, nada similar. Creo que aquí tenemos una particularidad, ahora sí vamos al modelo español, una particularidad en la cual, por ejemplo, Vox no está incluido en el ala dentro de las formaciones europeas en la que estuviera más a la derecha, la de Identidad y Democracia. Y aquí se pone la situación en un ultra. El Partido Popular Europeo pues, podría ser una formación más central que la que es, aquí poco menos que se pone a la que es a ultra. Pues fíjense ustedes la curiosidad. Al lado contrario, de las 27 formaciones de gobierno que existen en la Unión Europea, tomando en consideración los 27 gobiernos y los 27 líderes de los países, el único que tiene la consideración de ser un gobierno de izquierda, podríamos añadir izquierda más o menos radical, pero izquierda, no centro-izquierda, es el español. El único de los 27. Entonces, claro, si lo que utilizamos es un argumento permanente en esa dinámica, pues vamos colocando la situación, parece al contrario de lo que realmente es. Claro, esto es una cosa que los profesores, no yo, sino los profesores, generalmente van los profesores en el ámbito de la Unión Europea, suelen utilizar un formato que es profesores de derecho público o derecho privado comparado. Esto es una cosa que en España existe poco, pero en los países comunitarios existe mucho más. Son profesores que esencialmente se dedican a la comparación de los sistemas o de los elementos que existen en determinada materia. Da igual si es derecho público esencialmente constitucional, también algo de derecho administrativo, incluso penal,
o derecho privado esencialmente mercantil civil. En España hay mucho menos de esto. Pero tiene una riqueza muy importante este tipo de áreas que hacen comparaciones permanentes en lo que tenemos aquí y lo que tenemos fuera. Aquí no se suele utilizar. Pero si aquí lo hiciéramos con cierto rigor, que es algo que yo creo que por fuerza va a empezar a pasar, va a empezar a haber por obligación cierto rigor en los planteamientos de las cosas, veremos que la comparativa nos coloca en una muy mala posición. Aquí ahora ya sí contesto a la pregunta. Nos pone en una muy mala posición porque desde el punto de vista ideológico nos coloca en un país con el gobierno más radical que existe en la Unión Europea, porque la izquierda, punto número 1. Y en los planteamientos de fondo, en las cuestiones que estamos viendo en nuestro panorama, diríamos político, pero no, en nuestro panorama jurídico. Esto es otra de las cosas importantes que parece que empieza a cambiar, ¿no? Esto es política, no, eso es mentira. Esto no es política lo que se está planteando, es derecho. Y se está planteando ordenamiento jurídico. Se está planteando una cosa que también es un término que empieza a salir con fuerza, que es el del respeto al Estado de Derecho. Pero es que eso del Estado de Derecho no es simplemente una palabra filosófica vaga, no. El Estado de Derecho es uno de los 6 valores esenciales que tiene la Unión Europea, que está regulado en el Tratado de la Unión Europea como elemento esencial de su artículo 2, y que es una de las cuestiones por las cuales, y esto los alumnos lo saben bien, se pueden iniciar procedimientos de sanción, control y sanción a los Estados. Esto para empezar, o sea que no son cuestiones tan baladíes ni tan suaves y que van a tener consecuencias. Canutazo de esta mañana, ¿no? O de esta mañana y de ayer. Ahora va a ser el presidente del gobierno el que decida qué es terrorismo o qué no es terrorismo. A lo cual la jueza decana de Madrid le ha contestado que de momento, mientras no se diga lo contrario, serán los jueces quienes digan qué es o qué no es terrorismo. Y ligado con esta cuestión, tercera idea, y que es algo en lo cual algunos ponemos nuestra esperanza, no en esto de si la negociación del desbloqueo del Consejo General del Poder Judicial se dilucida con un comisario de árbitro o no, cosa que me parece lamentable, porque es lamentable. Por mucho respeto le tenga que al comisario, no tiene ninguna cuestión, parece un tipo además tremendamente presentable y decente, pero no tiene nada que ver. O sea, es impresentable que la negociación de un Consejo General del Poder Judicial de España lo tenga que arbitrar, primero fuera, y lo tenga que arbitrar un comisario, como si aquí fuéramos. No sé si es completamente analfabetos desde el punto de vista jurídico, o desde el punto de vista político, o desde los dos al conjunto, o que no sabemos lo que es un Consejo General del Poder Judicial, o no sabemos lo que es una independencia judicial, o no sabemos lo que es un proceso de renovación, o no sabemos lo que es una ley orgánica del Poder Judicial, no sé, como si no supiéramos absolutamente nada. Pero derivado de esto, ya digo que no es a lo que me querría referir, a esta cuestión del arbitraje, sino a que el papel o a la esperanza que yo pongo como profesor y como persona en la situación que tenemos es que al final puede que la Unión Europea pueda suponer el último o el único freno de contención o nos dé, fíjense, todavía estoy más en esta última afirmación, nos dé los instrumentos para que se pueda hacer alguna contención aquí. ¿Esto por qué sucede? Sucede por una triple estructura jurídica que tiene su importancia y sobre todo está bien armada. Y una de las cuestiones que parece que va teniendo ya el derecho de la Unión Europea después de 70 años de manejo es que es ciertamente robusto, o al menos ha demostrado cierta robustez en lo que puede provocar o puede permitir hacer. Hay una primera cuestión que es el concepto o el principio de la primacía del derecho de la Unión por encima del de todos los Estados miembros, lo cual no es cuestión menor. A todos los efectos, en todas las cuestiones, y en resumen, o en último caso, cualquier decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea se tiene que cumplir en todos los Estados miembros. Y lo tiene que cumplir quien corresponde. Los tribunales, los jueces, el gobierno de turno. Lo segundo es Estado de Derecho que señalábamos antes. Ya digo, no como cuestión filosófica, sino como cuestión real. Es decir, que el incumplimiento, la transgresión de ese principio del Estado de Derecho tiene consecuencias. Y en extensión de esto, y es lo que ya algunos medios empiezan, sobre todo muchos catedráticos de universidad que conocen bien la cuestión, valga la redundancia, es lo que se conoce como las cuestiones prejudiciales. Empieza ya a ver algunos jueces, excesivamente, yo creo que poco cautelosos, que vienen a decir que
en el momento en el que la ley de amnistía esté en marcha, que esto se tiene que cumplir bajo toda consideración raza y lengua, y eso es manifiestamente falso. Por un motivo, porque los jueces tienen la obligación, por encima de todo, de cumplir con el derecho, pero cumplir con el derecho significa cumplir con el derecho nacional y el derecho de la Unión Europea. Eso es lo primero. Y cuanto menos, hay mucho contenido de esa ley. Como no la tenemos, no podemos todavía juzgar. Cuando la tengamos, volvemos a convocar otra mesa. A ver si no la tenemos nunca y no hay que convocarla, y la convocamos para otra cosa. Pero si no, cuando se tenga esto, pues hay un gran contenido de ello que parece advertir que fuera contrario al derecho de la Unión. Y en cualquier caso, los jueces tienen un instrumento extraordinario llamado cuestión prejudicial, que a diferencia de lo que algunos se piensan, no, esto, los de Junts van a decir que se tiene que cumplir esto con carácter inmediato. No, señor. Pero esto significa no conocer cómo funciona la situación. Mire usted, hace una cosa que se llama artículo 267 del Tratado de Funcionamiento. Cuestión prejudicial, suspensión, tutela cautelar. Vamos a ver qué resuelve el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y entonces resolvemos aquí. Y mientras tanto, se suspende. Y en cualquier caso, los jueces nacionales tienen la obligación, si tienen instrumentos, y créanme que se advierte que va a haber jueces que van a poner entusiasmo, cosa que me alegro, en buscar esos elementos, en inaplicar cualquier norma de derecho nacional que fuera contraria al derecho de la Unión y aplicar derecho de la Unión. Y si esto supone, por ejemplo, inaplicar una ley que sea contraria al derecho de la Unión, tienen la obligación de hacerlo. Claro, pero como aquí vendemos lo que nos parece oportuno, nos viene bien, lo hacemos al revés. Vendemos que los jueces tienen que aplicar la ley de amnistía, sea lo que sea su contenido. No, mire usted. Los jueces tienen que aplicar el derecho de la Unión, ahí sí, si entienden que hay una norma nacional que fuera contraria a ello e inaplicarla normalmente. Claro, entonces, esta situación de los partidos en la derecha española obligarían por lo menos en una cosa de este tipo a ir, no de la mano, ¿no? Esto de la mano es un término muy malo, a ser muy coherentes, muy consecuentes, muy serios, muy responsables con lo que hay, olvidarse de cuestiones secundarias que pueden dejarse para otro momento, y en una cuestión tan grave como la que tenemos, estar absolutamente alineados, no políticamente, no, alineados con el Estado, con el derecho, con los jueces, con el derecho de la Unión, en fin, con España, ni más ni menos que estar alineados con una legalidad, con una normalidad jurídica que es la que tendría que existir, y olvidarse quizá de esos matices que por supuesto que existen, ¿no? Faltaría más. Les decía, si existen matices en 3 partidos en Italia que conforman el gobierno y los 3 están en 3 formaciones distintas en el Parlamento Europeo, uno en el Grupo Parlamentario Popular, otro en los conservadores y otro en Identidad y Democracia, digamos más a la derecha todavía, pues ¿cómo no va a pasar esto en partidos que no están en el gobierno y que tienen la necesidad de combatir lo que tienen que combatir? Así que esa es mi pequeña aportación y les agradezco muchísimo a ustedes. Muchas gracias. Suerte. Que vaya bien. Pues no estoy de acuerdo. No sé, pero lo digo a ti, ¿eh? ¿Quién habla ahora? Sí. Bien, como hemos visto, Gabriel Martín nos ha expuesto las ideas principales acerca del ámbito europeo, y ya vamos a pasar a la propia materia, ¿no? de la cuestión de la derecha política en nuestro país. La conferencia está pensada para que ustedes hablen lo que consideren, se interrumpan entre ustedes y bueno, yo creo que eso van a hacerlo bastante bien porque tiene materia de discusión lo que vamos a hablar. Pero en primer lugar me gustaría que definieran brevemente lo que consideran que es la derecha y si en el siglo XXI tiene sentido hablar de posiciones de derecha o de izquierda, o no tiene ningún tipo de sentido hablarlo en la época en la que vivimos. Brevemente me gustaría que... Don Girauta, ¿quiere empezar usted? Sí, bueno, la derecha ahora mismo, porque se ha habido una transformación muy grande del concepto de izquierda, pues bueno, afecta al concepto de derecha, la derecha sería todo aquello que no es woke, con la pequeña excepción de unas minorías ínfimas
que mantienen la llama de la vieja izquierda en el sentido de cosmovisión basada en la lucha de clases. Estos son muy minoritarios, han intentado, creo que están intentando presentarse a las europeas bajo una nueva marca. En España, pues es esto. Recientemente he visto que se entrevistaba a una, digamos, filósofa, así se presenta ella, francesa, que ha publicado un libro cuyo título creo que es La izquierda no es woke, lo cual es de un voluntarismo importante. Lo que ella quiere decir es que ella no es woke y que sin embargo quiere seguir siendo de izquierdas, pero la dura realidad es que la izquierda se ha hecho woke, se ha convertido en woke. ¿Qué es woke? Eso pues podemos hablar más tarde, pero no sé si tengo la palabra para hacer mi introducción o solo tengo que contestar a tu pregunta. De momento eso, ahora pasaremos. Vale. Ahora da tiempo. Bueno, lo primero, no estoy tampoco de acuerdo. A ver, yo no creo que exista la derecha. La derecha, españoles, ha muerto, porque debería morir. La derecha debería morir para renacer otra cosa muy distinta que podríamos llamar las derechas. Y con ese. Porque yo creo, sinceramente, y estoy seguro de que Marc Girauta va a estar de acuerdo conmigo en todo lo que diga, absolutamente no todo, pero esto sí, que para que me olvide también a dar un poquito de bacalao aquí al ambiente, es que las derechas no existen. La derecha no existe porque existen las derechas. Yo creo que existen tantas derechas como personas tienen un sentimiento, una formación, unas ganas de ver el mundo que podría pasar por alguno de los múltiples filtros. ¿Y qué os voy a decir a los que os definís como liberales? Que hay más carnes de liberales que razas de perros, ¿no? Es decir, ¿tú qué? No, yo es que soy collie, ¿no? Pero es que yo en realidad soy un golden retriever, ya, pero es que los golden no son igual que los retrievers. Si ya son los liberales, ya las derechas, ya. Pero yo no lo veo en esas, no hablo de las derechas en esa separación, esa discriminación, ese continuo enfrentamiento entre es que yo soy más que tú, es que tú la bandera. No. Estoy hablando individualmente. Yo creo que todos tenemos un mal lunes y un buen viernes, o un mal viernes y un buen lunes. Y creo que tenemos una serie de parámetros que, en función también de nuestra evolución vital, personal, profesional, nos lleva a pensar de formas distintas, incluso dentro de la misma semana. Es decir, yo hay días que estoy más cabreado con la ley de amnistía y hay días que, mira, que estoy por saco, ¿no? Pero al final yo creo que deberíamos hablar de eso, de qué componentes tiene, que pueden tener un mínimo común denominador, o yo iría a un máximo común denominador, porque últimamente lo que tendemos es a mirar el mínimo que nos une. Yo creo que deberíamos ir a qué máximo nos une, que decías un poco, y para eso, además, bueno, se me olvidó deciros, gracias a la asociación austriaca, que además yo pensaba que teníamos que venir aquí vestidos con Loden y tal, y me he venido lo más parecido posible, nos hemos dejado. Pero de verdad que gracias por abrir este debate, porque algunos han generado ciertas expectativas, yo espero que las cumplamos, y se ha generado también un poquito de revuelo que me ha llegado es que Víctor y Girauta, que no nos habíamos visto desde hacía 3 años, o sea, para tranquilidad de algunos que lo están viendo por YouTube, ahora respirar, que no hemos montado ningún partido, aunque está de moda nuestro. Pero sí os quiero agradecer a los austriacos, a los Von Trapp, que nos habláis, que es una de estas especies, ¿no?, dentro del liberalismo, que nos habláis este debate. Y yo creo que a ver si encontramos eso de máximo común denominador que ayude a que sentirse de derecha o de derechas, o lo que quieras llamarlo, pues sea algo tan natural como debería ser. Bueno, ahora, no sé si me escuchan. Ahora queremos pasar un poco a lo que es el grueso de la conferencia. Entonces, vamos a venir de Europa y de conceptos un poco más abstractos a lo que es España ahora. Y queremos preguntaros cuáles creéis que es el estado actual de la derecha en España, y también cómo lo veis no a nivel político, sino también cómo se refleja en la ciudadanía, los movimientos, que normalmente los movimientos sociales suelen ser de izquierdas, pero también últimamente están elaborando más ideología de derecha, y cómo veis esta situación. Vamos a ver, un pequeño matiz. Yo quizá debí contestar antes. Izquierda y derecha es una distinción muy burda, ya no sirve, se utilizó en la Asamblea Nacional Francesa para situar donde estaba cada cual. Bueno, no lo he dicho porque el hecho es que, por mucho que insistamos en que es burdo y que dice poco, se sigue y se seguirá utilizando por parte de los medios de comunicación, de los creadores de opinión. Por lo tanto, pues ya que se usa, por lo menos situemos las cosas en su sitio.
Yo sé lo que quiere decir izquierda ahora, con esas excepciones. Derecha sería lo que no es eso, y por supuesto, son derechas, siempre han sido derechas. En España la derecha siempre ha sido más exigente que la izquierda, y como ha sido más exigente, tiene más divisiones, y como además la gente de derecha suele tragar menos que la de izquierdas, pues se va antes de los partidos, se marcha cuando no está contenta, tiene menos inclinación a aceptar acríticamente todo lo que le diga la cúpula de su partido. ¿Por qué? Pues por lo que sea, porque, pues, seguramente porque, en fin, por razones de índole de conciencia, pero también por razones de dependencia, de necesidad económica. Bueno, vamos al grano. Tendría muy poco sentido no empezar por situar las cosas en la gravedad que tienen ahora, hoy, aquí. Estamos hablando de la derecha española y no podemos omitir que está en marcha un autogolpe. Hay un golpe de Estado en marcha realizado desde el poder, dirigido por el presidente del gobierno, en el que participan el gobierno, el socio de gobierno y los partidos que conforman la mayoría sanchista en el Parlamento. Ese golpe de Estado en marcha condiciona o le da una luz a nuestra reflexión que es diferente. Hay cosas que podemos permitirnos y otras que no. Para mí hay prioridades. Lo prioritario es salvar la democracia liberal. Es decir, yo antes de empezar con los matices de quién es más o menos de derechas y entre los liberales, y además es un liberal de derechas o es un género aparte, izquierda, derecha y liberales. A mí me da igual, o sea, yo no digo soy de derechas, yo digo soy liberal, pero si alguien me lo discute tampoco se lo discute, ¿no? que me da igual. Yo lo que sí soy es un convencido de que sin una democracia liberal no hay posibilidad de una verdadera convivencia ni de prosperidad, por una razón muy sencilla. Es el modelo que ha funcionado, es el que da seguridad jurídica, es el que garantiza derechos fundamentales, es el que posibilita la división de poderes, es el que ha surgido, digamos, como aquel modelo al que tú, si te adscribes, pues te va a dar acceso al libre comercio, intercambio de ideas, al respeto de las opiniones, etc. Bueno, el fenómeno woke ha venido a romper los fundamentos de la democracia liberal de facto, es decir, de facto en el mundo y de facto y de jure en España poco a poco. Por ejemplo, se reimplanta una forma de censura de facto en el mundo que es la cancelación. Por un lado la cancelación y por otro lado el miedo. La comunidad científica, que es un científico profesional, pues tiene mucho cuidado a la hora de decir, oiga, esto de que el planeta está a punto de morir es un cuento chino para asustar viejas y para asustar niñas, como la pobre Greta, pero no sé, o sea, no es una hipótesis científica. No se atreven a decirlo porque el que diga eso será señalado como negacionista, no tendrá acceso a fondos o subvenciones, ya se sabe. O sea, la cancelación y el miedo a ser cancelado y señalado, pues tenemos una censura de facto. Luego viene el segundo paso, que como siempre en España, en estas cosas perversas somos avanzados, que es una ya introducción de censura de jure, es decir, cuidado si hablas de la guerra civil, cuidado si hablas de la república, cuidado si hablas del franquismo, porque según lo que digas vamos a considerar que es delito. La introducción, en fin, a veces hemos hablado, Marcos de Quinto y yo hemos creado una asociación que se llama Pie en Pared para luchar contra la hegemonía cultural de la izquierda, y a veces hemos hablado de que ciertas cuestiones referentes a la Segunda República y la Guerra Civil, para hablar de ellas, para contarlas, tenemos que citar a autores cuya naturaleza y personalidad fuera de izquierdas, para que no digan esto es una cosa intolerable. O sea, citamos las palabras de Indalecio Prieto, por ejemplo, reconociendo
con vergüenza que él organizó el golpe de octubre del 34 y que él armó al Partido Socialista, porque si lo dices tú, a lo mejor te dicen, oiga, esto es odio, usted es un franquista y va a poder ir a la cárcel. O sea, es que Prieto en sus memorias lo explica. O sea, vamos minando los atributos fundamentales de la democracia liberal. El principio de igualdad, esencial en una democracia liberal, se está minando conjuntamente en Occidente por el movimiento woke a partir de furores identitarios que exigen que se trate de manera diferente a las identidades diferentes, que es lo contrario a la Ilustración y es lo contrario a la idea de la democracia liberal, de la igualdad ante la ley. Se apoyan los secesionismos de tipo cultural, los nacionalismos culturales, ¿no? Los nacionalismos de secesión, al punto que en España se ve pues, muy normal que los catalanes vayan a tener un régimen fiscal mejor que el resto. ¿Por qué? Pues porque como los vascos, ellos tienen un hecho diferencial. Castilla, por lo visto, no tiene un hecho diferencial, ¿no? O León no tiene un hecho diferencial. Cataluña sí lo tiene. ¿Por qué? Porque lo dicen ellos, ¿no? El wokismo tiene una fiebre identitaria y quiere regímenes legales distintos dependiendo de las identidades que uno mismo se atribuye. Por ejemplo, yo digo ahora que soy Marisa y quiero ir al lavabo de señoras. Apreciamos, Marisa. Gracias, querida. Y entonces nos vamos a tener un problema si yo quiero ir al lavabo de señoras. El problema lo tendrán ustedes, más bien, porque yo me autodetermino y este es el estado de la ley, ¿no? Entonces, la cuestión ante todo este problema del wokismo es que en España eso avanza hacia digamos, tira hacia los puntos que históricamente han condicionado y determinado, o hacia la idiosincrasia española. Hay una causa woke que es el movimiento antitaurino, que lógicamente existe ahí donde hay toros. Existe en España y existe en Francia y existe en Hispanoamérica, pero básicamente en España. Hay un movimiento anticarne que revienta a los ganaderos, pero que el que está en el movimiento anticarne lo siente casi como una causa casi espiritual, ¿no? El antiespecismo, en fin, toda esta constelación de causas en España toma una forma más agresiva porque hay unos tipos en el gobierno, por un lado, unos que son woke de libro, otros que son comunistas, que se han pasado al wokismo, que es la manera en que mantienen una hegemonía cultural, y luego el PSOE, que se ha convertido al wokismo de la mano de Sánchez, que es simplemente un tipejo sin escrúpulos y que es el protagonista del golpe de Estado. Ante esto lo que yo me pregunto es ¿qué partido sirve ahora? Es decir, mi pregunta no es qué partido es mejor en términos espirituales, abstractos. No. ¿Qué partido sirve ahora? Y yo digo, ¿sirve un partido que sostiene lo mismo que el PSOE unos años después de manera sistemática? De manera sistemática. ¿Sirve un partido que rehúye la guerra cultural y además se vanagloria de rehuir la guerra cultural? ¿Sirve un partido que tiene mucho miedo de crear un conflicto institucional en el Senado si no admite a trámite una proposición de ley completamente ilegal en Europa, en España y en cualquier lugar, porque es un atentado contra el principio de igualdad y contra la división de poderes? El PP también tramitaría una proposición de ley que le llegara en la que se reinstaurara la esclavitud. ¿También la tramitaría? O diría, un momento, tengo que entrar en el fondo. Pues sí, señor, tiene usted que entrar en el fondo. Queremos un partido que sea blandito y que acabe dándole la razón siempre a la izquierda, o que queremos un partido que esté a favor de plantar cara y de dar la guerra cultural, lo cual tiene un coste, lo digo porque los que lo hacemos no en un partido sino en la sociedad civil sabemos el coste que tiene, pero bueno, nos quieren violar
La cuestión es si nos dejamos o no nos dejamos. O sea, si nos relajamos y que nos violen, o le pegamos un puñetazo al que nos quiere violar. Esa es la idea. Fíjate que con esto sí estoy de acuerdo. A ver, no me puedo pelear contigo. No, vamos a ver. Nos habéis pedido especificidad sobre España y yo voy a hacer una nota al pie de lo que ha dicho Girauta. Y es sí y además. Es decir, y además esto no es más que el marxismo clásico en su nuevo disfraz. Es decir, hemos pasado de la lucha de clases, recordamos la lucha de clases típica del marxismo, de el opresor es primero el opresor era el más rico, ¿no? Era el zar, luego pasó a ser el burgués, luego ya el empresario y luego ya tu vecino que tenía algo más que tú. Esa lucha de clases ha evolucionado hacia otra cosa en la que la lucha es de tú eres una clase, usted caballero que estáis sentado, usted es una clase en sí mismo, porque usted tiene una serie de características que además son emocionales, que le permiten a usted pelearse con este caballero de aquí, que aunque tenga características parecidas, ustedes tienen gafas, barba, compartimos la calvocracia, pero sin embargo son distintos, y ustedes dos deberían pelearse, porque usted es de Albacete y usted es de Cuenca, o porque usted se siente A por la mañana, o usted hace el sexo en una postura distinta, ¿no? Y esto no es más que la nueva lucha de clases. Y eso, en España, como tú bien dices, encima aquí campeones del mundo, ¿no? Nos apuntamos a las fiebres como si no hubiera un mañana, ¿no? El problema es que son geniales. Es que hay que reconocerles la brillantez. Es decir, oiga, ya, cuando de repente el mundo, la gente dice, no, es que esto del obrerismo, es que esto de la lucha de clases acaba en que todos pobres, no, es que queremos ser todos ricos. Y dicen, no se preocupe. Usted puede ser marxista, de nueva era, puede tener un chalet, puede tener mucama, puede tener las mejores marcas, puede tener los mejores viajes, puede hacer su viaje de novios al mejor lugar del planeta, porque usted es de una clase oprimida. Pero en este caso es por el color, por el lugar donde naciste, por la calle en la que vives, por múltiples facetas que además puedes elegir. Es decir, aquí tiene usted el catálogo de cosas que usted puede elegir. Bienvenido al marxismo, usted elija su color de marxismo, que además lo pone en rainbow para que puedas tener incluso el color que tú quieras, hasta la sigla, eres LGTBI. No, que nosotros somos los Q, bueno, son, por supuesto, no te quiero señalar. Los Q o los X o los Z, yo soy Z, ¿no? Bueno, entonces, eso no es más una evolución del marxismo que le salió de maravilla para que el marxista pueda ser blanco, rico y bien viviente, mientras que el antiguo marxista, oye, pues tenía que irse a un kibutz, que ahora ya no tampoco les caen bien los israelíes, en fin, todo eso es una evolución y ese es el comentario. Pero siguen en la dinámica clásica del marxismo de víctima y victimario. Porque todos ustedes, si no se han apuntado uno de nuestros colores, ¿saben lo que son? Son victimarios, ustedes están haciendo que haya víctimas, son ustedes malvados, perversos y oprimen a estos dos señores de gafas que han decidido cada uno ser cosas distintas. Están oprimidos, ¿verdad? Ya se sienten oprimidos. Entonces este es el discurso de víctima-victimario en el que todos, si no eres de los nuestros, eres el que provoca víctimas y por tanto eres un malvado, un fascista, etcétera, 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 lo que recibimos todos los días. Y además se le añade la deshumanización. Ya no es que dejas de ser ciudadano de la Unión Soviética, como era el caso, ya no es que te mandan al Gulag, es que ahora es una forma más sofisticada de persecución, que es la deshumanización. Si no has elegido color del rainbow, ya no eres humano. Eres despreciable, deberías ser juzgado y deberías ser golpeado en las calles o en tu expresión pública. Por cierto, cállate. Ven el marco, ¿no? Entonces lo has clavado. Pues yo he añadido un poco el factor un poquito más colorines. Bien. Y ahora, sobre la derecha, insisto en la S en España. Cada uno de ustedes, supongo que habrá aquí gente, espero que aquí haya gente de izquierdas, que tiene una gotita de peculiaridad y dice, en esto me siento un poquito de esas cosas que llaman derechas, liberales, conservadores, democristianos, incluso lo que tú quieras. Problema, yo tenía aquí una lista, yo estos papeles los tengo para disimular porque si no me dicen que parezco poco intelectual, pero en realidad me tengo que poner las gafas, aquí sí que había anotado un par de cosas. A ver, los síntomas. Los síntomas es que históricamente a los partidos que han trabajado en la derecha les han pasado una serie de cosas. Y les han pasado, les voy a decir, o sea, ¿se acuerdan ustedes de AP que luego evolucionó al PP? ¿Se acuerdan ustedes del CDS? ¿Se acuerdan ustedes de, cómo era aquello, el Garrigues, los liberales? También lo intentaron. Batacazo, UPyD, trompazo, Ciudadanos, con todo el cariño, lechazo, PP, lo has descrito muy bien. Vox también tiene sus jueves complicados, ¿no? Sí. Entonces, vamos a... Y no quiero hacer daño a nadie, yo ahora lo que voy a decir, también hay algunos... Es que si expresas eso...
A ver, yo vengo del mundo privado y en el mundo privado los lunes decides que si la semana pasada la cagamos, pues lo dices. ¿Alguien tiene algo que decir? Sí, yo, es que la semana pasada vendimos un 5% menos por esto y por esto. Y no te dicen, ¡disidente! ¡Maldito! No te echan, ¿no? Dices, pues muy bien, tomamos nota. Luego el CEO, el consejero delegado o el dueño dice, me da igual, o te hace caso y entonces vas creciendo en ese círculo virtuoso de la crítica. Entonces estos critican positivo, que luego me dicen, Víctor... Por cierto, yo esto lo decía antes, durante y después. Antes de estar en política, estando en política, después de estar en política, en mi casa, y mi mujer la tengo harta porque no paro de criticar y gritarle a la tele. Entonces, que es la razón por la que yo entré en política, porque mi mujer, y por la que me he salido, y ahora está preocupada diciéndome que le grito poco, con lo cual... En fin, gracias también por dejarme venir a esto, a dejar de gritarle a la tele. Entonces, hay una serie de síntomas que los tengo aquí, y los he ido notando a medida que me inspiraba Girauta. A ver, hay una eterna lucha en las derechas por atraer talento. No tenemos a los mejores en los partidos de derechas en este momento. Hemos tenido alguna ficción. No, es que era bancario, perdón. A ver, que era empleado de banca. Es que no sé quién es, no sé quién. No está bien representado el talento español en los partidos de derechas. Y sorprendentemente, la gente de talento suele ser de derechas. Y si no, hace una transformación inmediata en cuanto se dan cuenta de la realidad. ¿Vale? Esto es así. Esto es un hecho casi empírico, ¿no? Lo segundo, entonces, eso tiene un grave problema de atracción de talento. Hay muchas razones que probablemente algunos de los otros síntomas que pongo aquí lo explican, ¿no? Hay uno fundamental, que es caer en la tentación del socialismo social. El bienquedismo. Es que fíjate lo que ha dicho El País, que a mí lo que diga El País, perdón que utilice términos en francés, me la refanfinfla. O sea, por no decir, ¿me entiendes? O sea, no, que entonces sería mi ley y entonces ganaríamos las elecciones. ¿Ves? Fíjate qué cosa. ¿Ves? Esto. Vamos a ver. Hay modos y modos. Hay modos y modos. Bueno, yo soy el que decía tacos y por eso también me regañaban. Bueno, entonces, y sin embargo ahora nos gusta mi ley, que es el que dice los tacos. En fin, vamos a ver. Entonces, los zurdos de mierda deberían entender, perdón, me he citado mi ley, que no vamos a comprar, que nos da igual lo que nos llamen, que nos da igual lo que nos digan, y que no voy a entrar a reducir ni uno solo de mis valores, posicionamientos, derechos, por el mero hecho de que El País me va a sacar 36 portadas, el diario.es me va a poner a parir, y yo qué sé, y no sé qué periodismo, y el ABC, los periodistas de izquierdas del ABC, La Razón, El Mundo, que son aproximadamente, no lo digo yo, es un cálculo de autoposicionamiento, en torno al 85% de los periodistas de periódicos de derechas son de izquierdas, pero de izquierdas más allá de la Universidad de Navarra, como decía un amigo, ¿vale? Entonces, cuidado con esto de caer en el socialismo soft, que lo has descrito también, ay no, pero vamos a coger esta cosita, que al final estos chicos tienen razón, claro, empiezas dándole la razón por una cosa y acabas siendo socialista, que es lo que le pasa a alguno, como el señor González Pons recientemente. Segundo, caídas en el caudillismo. ¿Cuál es el héroe de esta temporada? Oiga, que nosotros tenemos industrias, empresas en las que, y yo sé que es fácil lo del camino del héroe y luego del relato necesario, pero que aquí no necesitamos caudillos, que no necesitamos líderes unipersonales, que aquí yo quiero ver, cuando voy a Champions quiero ver un equipo no con los que juegan, sino con el banquillo y con todas las gradas. Y quiero que me caiga bien la grada también, y quiero ver brillantez en la grada, y quiero ver ejemplaridad en la grada. Entonces, esto del caudillismo, no, Albert es el hombre que... No, por criticar a un hombre ya caído en desgracia, ¿no? Garriga Walker es el hombre que nos va a sacar de no sé qué tal. Fijaos ese caudillismo histórico, Fraga era el que tal, Blas Piñar era ese sentido elegido por los dioses, no. Que esto no va de caudillismo, y esa es una tentación en la que también hemos caído. Ese suele llevar al estalinismo práctico en los partidos. Los partidos de derechas en España, liberales incluso, han aplicado el estalinismo. Esto cito a mi querido amigo Rubén Manso, que le han puesto a parir por decir esto, y es verdad. Cuando tú decides quién está, dónde está, y si te lleva la contraria no está, pues es que eso es estalinismo, pero vamos, en vena. Y eso ha pasado en todos los partidos. Le pasó a Ciudadanos en su evolución, le ha pasado al PP en su evolución, ¿vale? Si eso lo combinas con la ausencia de atracción de talento, acabas teniendo a gente más torpe solamente por el mero hecho de que es la gente que hace has estado cumbre, jefe. Entonces, cuando el matiz, y lo dije el otro día en un vídeo de YouTube, y pues, ¿a quién te refieres? Digo, a todos. Ustedes me ven a mí o ven a Girauta y dicen, ¿me la has estado cumbre? No, pues eso vuelve incómodos, o
Marcos, me acuerdo de Marcos que teníamos algunas conversaciones, Marcos de que no era por aquí, en el bar del Congreso, que claro, empresario recién llegado al Congreso estaba como el ciervo en medio de la carretera con los focos por la noche. Y yo, pero esta gente, ¿de dónde salen? Porque encima los hay peores, que es que encima los zurdos famosos son aún peores, ¿no? Y lo aplican, pero lo aplican, hacen un estalinismo amable, porque un socialista nunca va a dejar caer a otro socialista. Se pueden apuñalar y tal, pero luego se cuidan y buscan al mejor para la ocasión, aunque a veces fallan, evidentemente. Bueno, otra cosa es comprar los marcos mentales, es decir, y entrar a debatir de los marcos mentales. Es decir, oye, esto lo hace mi perro, o sea, ve un charco y se mete. Yo soy de meterme en charcos, pero yo elijo los charcos en los que me meto. Mi perro ve un charco y se mete. Pues eso es la derecha. Las derechas en España, el partido de derechas en España, ven un charco. El PSOE hace una zanja, pone una mina antipersonal, ¿y qué hacen los partidos de derecha? ¡Bumba! Vamos allí a que explote. Vamos a ver. ¿Y tú le has puesto trampas al enemigo? ¿Le has mandado alguna tentación? ¿Le has puesto alguna cosa para que se salpique, se moje o le explote en la cara en las portadas del lunes? No, padre. Vale. Pues no solo es que compremos los marcos de la izquierda, el marco mental, ya sabéis que existen teorías sobre, no quiero entrar en la parte de profesor de comunicación, pero sí existe la teoría de los marcos mentales, en los que tú decides un marco, y si estamos hablando de tú qué sigla eres dentro del arco iris, ya no estás hablando de cómo hacemos el Estado más pequeño. Entonces, eso es una cuestión. Y la otra es, y me parece una de las más terribles, y es salir a empatar. Salir a que si llegamos al poder vamos a gestionar esto bien. Bueno, señores, si llegamos lo vamos a cambiar todo de arriba abajo. Si llegamos vamos a hacer lo que decíamos que íbamos a hacer. Lo que no puede ser es llegamos, no, pero es que ahora, espérate, que si el poder autonómico hay que empezar ahí, hay que consolidar la playa, hay que consolidar la posición y entonces ya... No, señores, si llegamos hay que reducir a la mitad el número de diputados autonómicos o a ser posible eliminarlos o a ser posible que no cobren, porque para estar haciendo un pleno al mes y no tiene por qué cobrar más un diputado extremeño cobra más que un diputado nacional. Eso está vinculado con la atracción de talento. ¿Vale? Digo, extremeño como podía cada uno que mire lo que cobra el suyo, cuando debería ser a lo mejor pues como una especie de cortes medievales, ¿no? En las que usted viene, oiga, que viene, es usted diputado autonómico, que bien, mira, sales en la procesión todas las veces que quiera, pero a partir de ahí, y vienes, y si quieres unas dietas por venir, ¿de dónde vienes? De 300 kilómetros, que puede ser dentro de la provincia de Badajoz, perfecto, como estos, y vuelves a tu casa. Pero el comprar, el salir a empatar, a dejar que todo esté como estaba, es una debilidad intrínseca, es una debilidad no táctica, es una debilidad estratégica. Porque, ¿qué pasa? Que el engranaje de la izquierda avanza continuamente y nosotros no toca. Porque la frase fundamental cuando el partido de derechas que ustedes hayan votado, que todos de todos se sale, por cierto, cuando llega a tocar poder, ¿qué pasa? La frase mágica, es que ahora no toca. Ya llegará. No, pero es que, macho, que es que yo me hago mayor y no hacemos. Entonces, ese problema es fundamental y yo creo que con eso y decirles esta barbaridad que quería decir, perdóname, me parece fundamental. Y es esto, ¿por qué estamos tan cabreados? O sea, ¿por qué te regaña toda la derecha cuando tratas de hacer un chiste, cuando te lo tomas a la coña? De verdad, que solo es la vida y solo es la política, y vida solo tenemos una y políticos tenemos demasiado. Entonces, ¿por qué no sonríen los políticos de derechas? ¿Por qué están cabreados todo el día? Yo no lo entiendo. No lo entiendo de verdad. ¿Por qué si haces un chiste todo el mundo? No, ten cuidado, que el humor no se entiende. Perdón, he dicho un taco, perdón. ¿Me entienden? Entonces, ese salir a empatar y ese salir cabreado de fábrica, que algunos abusan además de la épica, ¿no? La épica, que tienes razón, que España se cae, pero España, que somos campeones del mundo en guerras civiles. O sea, que me dicen, esta mañana estaba con las falleras, que decía, no, porque usted defiende el antiguo régimen, y digo, señora, usted estaba en el antiguo régimen de verdad, ¿verdad? Esto, y de repente, le ha hecho un chiste en directo, en la tele, de derechas, y entonces desconecta. Entonces, a lo que voy, todos estos son síntomas que no los achaco a ninguna persona concreta, y ese es el gran disclaimer que tengo que hacer, ni acuso a nadie de hacer esto, pero a que están ustedes de acuerdo conmigo, a que esto nos está pasando a todos los partidos que tenemos de derecha, sea uno, otro, medio pensionista, alto o bajito. Entonces, luego, si quieres, ya nos volvemos más estratégicos, pero me parecía que esa, no sé si contesta tu pregunta, de la descripción de los síntomas, que además en España, eso pasa en otros países, pero también les digo una cosa, a poco que ustedes viajen, lean en otros idiomas, que también les invito, y los jóvenes
me congratulo de que aquellos jóvenes que leen, que viajan, que organizan cosas, que tienen ganas. Ya les digo yo que no pasan tanto por debajo del futbolín un político norteamericano. No pasa tanto, un político de derechas norteamericano no pasa tanto por debajo del futbolín como un político español. Luego algo tenemos que hacer o algo estamos haciendo mal en España. Bueno, por lo que... Realmente, Por lo que vemos, veis la situación actual de la derecha en España un poco negra o desalentadora, pero también queremos preguntaros, ¿no notáis alguna reacción, sobre todo de la ciudadanía, especialmente de los jóvenes, en contra de la narrativa de Star Woke o del marxismo identitario, como lo queráis llamar, un poco hartazgo de la población de todas estas dinámicas que se nos han impuesto desde la escuela, por ejemplo, con el tema de la educación pública, etcétera? Claro, es que este hartazgo, y yo sí voy a dar nombres, este hartazgo lo monopoliza Vox. Quizá el equívoco que hay detrás de la crítica que ha hecho mi compañero a las derechas en general es que el PP no es un partido de derechas. El PP es un partido socialdemócrata. Es decir, el PP es un partido socialdemócrata y la prueba es que basta con mirar su programa y compararlo con el de los partidos socialdemócratas serios. O sea, el PSOE no es un partido socialdemócrata, el PSOE es un partido populista ya alineado con el Grupo de Puebla y con, en fin, con los narcocorridos. O sea, no, el PSOE ya no es un partido serio, es una partida. Hay una pauta histórica aquí que además demuestra muy bien qué pasa con los complejos y dónde está de verdad el problema. La pauta histórica es que hay una derecha en España que incluso ganando las elecciones, piensa, no voy a entrar en el gobierno porque es una provocación. Eso es lo que le pasó a la ciudad de Gil Robles en las elecciones del año 33. Ganó las elecciones, podía formar una coalición con el Partido Radical de Lerroux, ¿verdad? Y gobernar Gil Robles, que era el que había sacado más escaños, 115. Sin embargo, la izquierda y los nacionalismos, que estos sí son los mismos, tienen las mismas siglas, PSOE, Esquerra, estos tienen las mismas siglas, les transmiten que no van a consentir que gobierne la derecha. No, ¿por qué no lo van a consentir? Porque el sistema es de ellos, porque la república es de ellos y los demás no están legitimados para gobernar. Esto, que es lo que condujo al final terrible de la república y eventualmente a la guerra, esto es el muro de Sánchez de ahora. Es el mismo partido con las mismas siglas, reventando un Estado de Derecho que era pleno, que era homologable, que había generado prosperidad, que nos había situado con las democracias normales del mundo y que nos había sacado de la excepcionalidad, del Spain is different. Sin embargo, ¿qué hace la izquierda? Le dice a lo que ellos, en fin, señalan como antagonistas, ustedes son los asesinos de García Lorca, o los hijos de los asesinos de García Lorca. Lo de los hijos es peor porque dan por hecho que la ideología política se hereda. Lo mismo que en la triste tierra donde yo nací. Cataluña, la ideología política la adquieres al nacer en la tierra. La tierra catalana, cuando tú naces, la sientes y dices, yo ya solo podré ser nacionalista catalán y solo podré practicar el victimismo. ¿Por qué? Porque he nacido aquí. Coño, que no somos árboles, no tenemos raíces, somos personas. Bueno, esto los mentecatos enloquecidos de Junts no lo comprenden. Son de derecha. Tú eres bueno, eso es extrema derecha. Esos son fascistas, eso es otro asunto, ¿no? Son lo contrario a los liberales, son los fascistas.
Entonces, claro, la pauta del complejo a mí me preocupa mucho, ¿no? Me preocupa muchísimo. Porque está demostrado que la izquierda no cede y está demostrado que el nacionalismo siempre interpreta las cesiones como un signo de debilidad. Eso es empírico, es así. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que si tú aceptas ese papel de segundón, estás perdido, porque ellos no harán más que crecer y tú cada vez serás más segundón. ¿Y qué te va a pasar? Pues lo que dijo Gil Robles 3 días después del asesinato de Calvo Sotelo, el 15 de julio del año 36, ante la Diputación Permanente del Congreso. Les dijo: yo he visto cómo nuestras juventudes se iban todas a Falange, y eso es por culpa suya, porque ustedes han hecho agradable y deseable la palabra fascista, porque han acusado de fascistas a todos los que se enfrentaban a ustedes, y la obligación era enfrentarse a ustedes. Claro, esto os puede sorprender en boca de un liberal, ¿no? Es una verdad histórica. Es una verdad histórica. ¿Qué habríamos hecho nosotros si nos hubiera tocado esa época? ¿Qué habríamos hecho? Pues habríamos sumado a los que tenían 350 checas en Madrid y daban paseillos, torturaban, asesinaban y robaban a los asesinados y perseguían por razón de su fe o por cuitas personales o porque el portero los denunciaba. Eso era el Madrid de aquellos años. Posiblemente los que estamos aquí habríamos dicho, habríamos estado en la acera, posiblemente, ¿no? Lo más parecido a los liberales. Y poco a poco, pues, ante el asesinato de un líder de la oposición, como era Calvo Sotelo, pues, habríamos dicho, ¿cómo se titula el libro de Gil Robles? Las memorias. No fue posible la paz. No fue posible la paz. Incluso renunciando a gobernar cuando yo podía gobernar, podía haber añadido en el subtítulo. No es posible la paz porque hay un grupo humano inmenso que atiende a unos partidos que no nos aceptan en igualdad, que no aceptan que nosotros podamos gobernar si ganamos las elecciones. Y esto es lo que está sucediendo ahora. Por eso lo último que debemos hacer es confundirnos. Si tú vas a ir de acomplejado, no te puedo seguir. Sobre todo porque hay una alternativa que se llama Vox. Y algunos dirán, ¿un liberal en Vox? Sí, claro. Si la crítica es en Vox están echando a las liberales, pues que vuelvan los liberales a Vox, si eso es verdad. También está por ver si en Vox han echado a los liberales, porque yo conozco algunos que siguen siendo liberales. En todo caso, insisto, la cuestión no es el liberalismo. La cuestión es si tú estás dispuesto a dar la batalla cultural o no estás dispuesto. La cuestión es si tú vives acomplejado o no vives acomplejado. Y la cuestión, sobre todo, es si tú, cuando dices hasta aquí has llegado, lo dices en serio o lo dices para dentro de 2 años o 3 o 5 asumir la ampliación de la ventana de Overton. Sabéis todo lo que es la ventana de Overton, ¿verdad? Y la van ensanchando, y la van ensanchando, y la van ensanchando. Y al final, lo que tienes es gente que la ensancha para generar antagonismo, porque ese antagonismo les beneficia. ¿Qué sería del PSOE? ¿Qué sería de Sumar? ¿Qué sería de la basura de Junts? ¿Qué sería de Esquerra Republicana? ¿Del BNG? ¿Qué sería de ellos sin antagonismo? Necesitas antagonismo. Entonces, tienen un tiempo para decirle al PP, ustedes aliados de la extrema derecha, antes era extrema derecha directamente. Por cierto, Ciudadanos éramos extrema derecha en Cataluña también. La falange, ¿no? Sí, sí. Falangitos, ¿no? Y además nos llamaba extrema derecha el líder del Partido Popular en Cataluña cuando Ciudadanos entró en el Parlamento de Cataluña. No quiero hablar de él porque murió hace poco, pero era el líder del Partido Popular en Cataluña.
Y entró Ciudadanos allí y dijo, la extrema derecha ha entrado en el Parlamento de Cataluña, qué mala noticia. Escuchen, cuando decimos hasta aquí habéis llegado, ¿lo decimos en serio o no? Entonces yo no estoy para tonterías. Yo he visto destruir mi tierra, me he tenido que marchar. Yo no quiero que eso pase, o sea, que lo que han hecho en Barcelona lo hagan del resto de España. No estoy dispuesto. Y hasta aquí hemos llegado, lo podemos decir de verdad o no. Quien lo diga de verdad, no, lo siento mucho porque está lleno de gente estupenda, pero no puede creer en el PSOE de Feijóo, en el PP de Feijóo, si no te digo el PSOE, no puede creer en el PP de Feijóo. Y no puede creer en el PP de Feijóo porque... ¿Por qué narices no dice el PP de Feijóo que derogará la amnistía? ¿Por qué no lo dice? Porque es un argumento potentísimo. Tú dices, hagan ustedes lo que quieran, que en cuanto gobierne yo derogo la amnistía. Y por tanto, todos los que se creen que se les han acabado los problemas los volverán a tener. Es de una fuerza prácticamente arrasadora. Y no lo dicen. Alguien puede pensar que no se puede derogar una amnistía. Miren ustedes el caso eslovaco. Tú eres funcionaria europea, ¿verdad? Bueno, pues el caso eslovaco. Sí, se puede derogar una amnistía. ¿Por qué entre las dos posibles interpretaciones del reglamento del Senado? Quiero decir, el derecho no es una ciencia exacta, El derecho es razón siempre. Si no hay razón, no hay derecho. Pero no es una ciencia exacta. Y en el reglamento del Senado hay dos cosas que se pueden interpretar. Hay un artículo que dice que cuando se recibe una proposición o proyecto de ley del Congreso se reparte, porque la idea de que es automático, por tanto que tú no haces nada más que una especie de gestión burocrática. Me llega y la reparto. Y hay un artículo que es más importante en la jerarquía del propio reglamento, que es el artículo 36, donde están las funciones de la mesa. Y dice, las funciones de la mesa son, y entonces, creo que es el apartado C, dice, pues, calificar los documentos y escritos de índole parlamentaria que lleguen y decidir sobre aceptabilidad y tramitación. ¿Por qué defiendes el otro artículo? ¿Por qué el PP entero dice, no lo podemos parar porque hay un artículo que dice que se reparte? ¿Y por qué no invocas el 36? Que te está diciendo que es función de la mesa decidir la tramitación, la aceptabilidad y tramitación. Entonces, tú vas rendido, tú sales rendido a jugar. Yo les tengo mucho afecto a muchos de ellos, conozco a muchos, he sido portavoz parlamentario y he tratado con ellos, he sido eurodiputado y he tratado con ellos y tengo afecto personal, amistad con muchas personas del PP, pero como se las tengo a gente que es de izquierdas también. Son socialdemócratas. A mí me dijo hace muy poco, lo digo porque lo ha dicho también públicamente, si no, no lo revelaría. Hace días el señor Margallo me dijo, no se puede ser liberal y estar en contra de la Agenda 2030. Yo dije, bueno, pues me lo dijo. Yo dije, pues entonces, según tu lógica, yo no soy liberal. Por supuesto. Si tú estás en contra de la Agenda 2030, no eres liberal. Pues no soy liberal. Claro, es que o son realmente de izquierdas, porque muchas veces evitan definirse como derecha, os lo habréis notado, ¿verdad? El centro y la centro-derecha, pero lo de centro-derecha ya refiriéndose a otros. El centro y el centro-derecha, y entonces más o menos como si fuera una alianza de sensibilidades, pero ninguno de ellos dice, yo soy el centro-derecha, vosotros y yo soy el centro. O ya vas rendido de partida,
o no vas rendido de partida, pero tienes un complejo que va a hacer que siempre, de forma sistemática, después de un enfrentamiento temporal que justifica el juego antagonista de los WoW, necesitan antagonistas, porque sin eso no hay motor, no hay movimiento, acaban aceptando la ampliación de la ventana de aborto. Acaban aceptando el aborto, que era absolutamente, los términos del aborto, porque aborto ya había, pero había en 3 supuestos que concitaban el acuerdo de la totalidad de España. Quizá había alguien que no, pero era la totalidad de España, que estaba de acuerdo con los 3 supuestos del Felipino, ¿no? Y cuando se plantea lo de los plazos y tal, el PP fue muy duro. Era una cosa que parecía como definitoria de la derecha española, que es la cosa católica y tal. Cuando se pronuncia en contra del PP, el Tribunal Constitucional, el PP lo celebra. Es como decir, pero si tú en el futuro vas a celebrar que te tiren lo que estás haciendo, ¿para qué lo haces? No lo hagas ya, no te dediques a la política. Y de hecho, ellos no creen dedicarse a la política. Lo dicen, pero ellos se quieren dedicar a la gestión. Están hartos de decir cuando llegan elecciones, no quiero saber nada de guerras culturales. Aquí lo que importa es la gestión. Se creen que en España se vota según quien gestiona peor o mejor. Es decir, se creen que los todos tienen capacidad de valorar la gestión de las pensiones, del régimen laboral, de la planificación de las carreteras. O sea, se creen de verdad que los españoles valoran eso. No. La gente en España y en el resto del mundo no vota por la gestión, vota a pesar de la gestión cuando vota izquierda. Vota por la hegemonía cultural de la izquierda. Vota porque se ha insultado muy fuerte a la derecha reaccionaria, casposa, franquista, a los asesinos de Lorca, y cuanto más se calientan con esto, más les votan. Y esta es la realidad. Señores, cuando te declaran la guerra, estás en guerra. Aunque no te guste la guerra, aunque deplores la guerra. No quieres guerra, la guerra es mala. Pero si te declaran la guerra, estás en guerra. No necesito cobardes a los lados ni acomplejados, porque no me sirve. Necesito gente que entienda que estamos en guerra. Y este, en mi punto de vista, es el caso de Vox. Ha entendido muy bien que es una situación de guerra cultural y que con estos solo vale plantarse. Y han entendido muy bien, si no lo hubieran entendido, en fin, porque lo ha entendido toda España, han entendido muy bien que el PP busca su eliminación. Lo que busca el PP es un pacto con el PSOE. Una gran coalición que estarán, claro, si se trata de gestión se pondrán de acuerdo en todo, porque la gestión la entienden un poco de la misma forma, ¿no? Sí, que se haga correctamente, pero que más o menos sean los amigos y tal, ¿no? Correcto, ¿no? Y lo que pretenden es que Vox desaparezca. Es algo que también me han dicho personalmente, ¿no? Es decir, sería lo mejor que podría pasar. Yo les digo, Vox no va a desaparecer. ¿Por qué no va a desaparecer? No va a desaparecer porque, a diferencia de Ciudadanos, que es lo que ellos tienen en mente que nos mataron a nosotros, ¿no? Nos mataron porque nosotros teníamos a la mitad de la prensa a favor. La mitad de la prensa española era pro Ciudadanos. Y de un día para otro se volvieron contra nosotros por cumplir un compromiso electoral y no pactar con Sánchez. De pronto toda la prensa que nos apoyaba dijo, estáis obligados a pactar con Sánchez. Y como no queríamos, pues si Ciudadanos no pacta con Sánchez no sirve para nada, porque Ciudadanos es un partido bisagra. Y nosotros, oiga, Ciudadanos somos nosotros y creo que tenemos algo que decir sobre qué somos. No somos un partido bisagras, queremos la presidencia del gobierno. No, Ciudadanos es un partido bisagra y si no sirve para pactar con uno o con otro, entonces está. Y esa lógica estúpida nos mató porque no nos apoyó ningún diario. ¿Cuál es la ventaja de Vox?
que no le apoya ningún diario desde nunca, o sea, nadie le ha apoyado nunca. Y si tú mantienes un suelo de 3 millones de votos sin que te apoye nadie nunca, es un poco complicado que te hagan campañas en contra, porque ya te las han hecho. Por parte. Has lanzado una pregunta abierta que yo te la voy a contestar, ¿no? La de, si hubiera, vuelvo a la parte inicial de tu intervención, y es, tú si hubieras estado allí, ¿qué hubieras hecho? ¿De acuerdo? Y voy a citar nada más la única conversación, una de las 2 o 3 conversaciones que tuve yo con mi abuelo Emilio del Real, que estaba allí. Y es, hijo, sí, que esta vez no se lo hagáis fácil. Y entonces yo lo que te contesto es, no, a mí esta vez yo no me voy a dejar matar fácil. Eso te lo digo de verdad. Y eso es una cuestión de actitud. O sea, cuando lleguemos a eso, no voy a dejar matar fácil socialmente, no voy a dejar matar fácil en mi imagen, en mi honor, no voy a dejar fácil, y creo que vamos. Y hay una nueva generación, que preguntabas por los jóvenes, luego pondré por ahí unas tablas. Los barrios están cambiados, ¿eh? O sea, las cosas van peor en algunos barrios que en otros. Y es, por primera vez en la historia en Occidente, el gap, la separación entre la tendencia hacia la izquierda o hacia la derecha de hombres y mujeres jóvenes, el gap es el más alto que ha habido jamás. Nunca en la historia ha habido tal separación, tendiendo las mujeres jóvenes a declararse de izquierda y de extrema izquierda, y los jóvenes, pues oye, la media de los pollos, ¿no? Me he comido medio pollo, pero la tendencia es los jóvenes irse progresivamente, hombres, hacia la derecha. Y esto es un problema. Yo que soy padre de 4 hijos, 3 de ellos varones y una muchacha, es un problema. Porque a ver cómo vais a ligar vosotros, macho. Pues va a ser divertido, pero ¿vale? Ya no hablo de la reproducción futura, imagínate, ¿no? O sea, montar un hogar con alguien que no comparte tus valores, de media. Es complicado. O sea, fijaos, la brecha social, y esto es un triunfo de este marxismo que ha logrado que las mujeres se sientan en una clase diferente a los hombres. Independientemente de donde hayan nacido, no, son una clase distinta. Entonces eso te contesto. Y eso me lleva a la otra parte, y es que hay esperanza. Hay esperanza porque yo no voy a entrar en el análisis tan de trinchera, me refiero de necesidad del día a día, porque si no es que hablamos de lo mismo, yo me pongo aquí, o la amnistía, los cabrones estos, tal, y decimos lo mismo. Pero vamos a hablar en estéreo, ¿no? Yo voy a meter, o tú los agudos, yo los graves, bueno, me ha tocado estar. Yo creo que cuando no hay valores, cuando no hay una fijación de eso que es importante, lo voy a llamar así, eso que es importante y que está ahí arriba, ¿vale? Hay 2 tentaciones. Una, irte abajo, que es lo que ha hecho el PP. Permítame que haga de lo que me dedico. Yo llevo 8 meses en la reflexión y empiezo a pensar en política de una manera distinta. No me va a cambiar, no son los valores, pero yo ahora que soy consultor de comunicación y profesor de comunicación, analizo de la experiencia de haber estado en las tripas, de haber visto esto, digo, oye, ¿qué puedo aportar yo, ¿no? Desde fuera y tranquilamente después de 8 meses de cierta reflexión? Y vamos a ver, aquí 3 ejes. Hay el eje valores y espíritu, ¿de acuerdo? Eso grande que es lo importante. Unos lo vehiculan a través de la fe, otros lo vehiculan a través de la filosofía, otros las creencias, los ritos y costumbres, ¿no? O a través incluso de las ideologías. Eso, ¿qué es importante para ti? Eso, lo gordo, lo de ¿tú qué eres? Eso. Y sin embargo, yo digo que siempre hay 3 capas. Hay una capa intermedia, que siendo comunicador no se os escape, que es el relato, la narrativa, la comunicación, y hay otro abajo que es la gestión y los recursos humanos. Analizo muy rápidamente los 3 ejes. Hay esperanza arriba en los valores, porque aunque no se haga declaración de valores, ¿ustedes le han escuchado a algún político de derecha reciente, que digo de mayoritario, el que ha ganado las elecciones en España, curiosamente del PP, decir algo relacionado con un valor, una posición firme de valores, de filosofía siquiera? Margallo, lo has mencionado, no para de hablar, es insoportable cuando te toca de contertulio, es insoportable. ¿Alguien le ha oído jamás, y es uno de los portavoces fundamentales del PP, Pons, que le mencionaba antes, mencionamos el tema europeo, ¿le han escuchado alguna vez decir algo firme en valores, en ideologías, en filosofía? ¿Creen en algo? ¿Cuál es la respuesta?
No lo han escuchado porque no lo creen. Podría ser que tácticamente en comunicación se callen lo que son, lo cual sería peor. Porque entonces serían, como bien dices tú, unos cobardes sintomáticos, ¿no? Entonces, pero yo creo que es más una ausencia de valores. Vox sí tiene valores firmes. Probablemente menos de los que debería tener. Debería ser capaz de desarrollarse. O sea, Vox ha pasado vivir en la catacumba. Yo he estado en la catacumba durante los años de la travesía del desierto. Les puedo asegurar que no es agradable. Cuando llegabas a las comuniones, había que algún testigo de las fiestas caseras, y nos regañaba todo el mundo por haber creado Vox. O nos regañaba todo el mundo por estar en Vox. O nos regañaba, ¿verdad? Hay aquí testigos, nos regañaba todo el mundo, todo, no, te digo, en mi casa, pagando yo las copas y todo el mundo regañándome. Porque ¿qué haces tú siguiendo en Vox, que ya os habéis estrellado una vez? Digo, pues porque hay que seguir, ¿vale? Y esa travesía del desierto ha llevado una serie de situaciones y hay que entenderlo. Yo soy el primero que lo entiendo, ¿vale? Pero tenemos que ampliar el foco. El mundo es muy grande y hay muchísimos más valores que defender. Hay una especie de tendencia al minimalismo que es táctico y necesario, y yo lo que siempre decía, oye, pues tengamos equipos, el equipo de defensa, el equipo de ataque y el equipo que lanza el balón. Todos los deportes complejos tienden a tener posiciones distintas. No es lo mismo la apertura que haces en ajedrez que el enroque, ¿no? Estás todo el día enrocado, entonces no puedes estar todo el día enrocado, hay que pensar también en estrategia. Y yo creo que eso está faltando un poco. Hay trabajos que sí se están haciendo de expansión geográfica, de dar la batalla en más sitios, pero de muy pocas cositas. Y sé que hay ideólogos de la comunicación que están afectando a los valores, que dicen, no, la plataforma política tienen que ser 3 cosas. Yo lo he dicho en comunicación, aquí hay expertos en marketing y en publicidad de éxito y que lo han demostrado. Sí, pero esa es la campaña de enero, la campaña de febrero, la de marzo, la de abril, la de mayo. O sea, tienes una cantidad de espacios para decir y transmitir cosas que te faltan valores. Y ese ha sido mi argumento, ya sabes, yo lo he dicho, dentro, fuera, medio pensionista, cuando me das el micrófono o le doy el coñazo a mi mujer diciendo eso. Pero hay que ampliar la capa de valores, porque, y esa es la esperanza, los jóvenes sienten, esto es como un gas, cuando hay un vacío, la esperanza llena ese vacío. Es al revés, la gente dice, no, en el vacío no hay esperanza. No, no, no. Yo lo que digo es que cuando hay ese vacío de valores, de repente la gente, el ser humano, eso es lo bello y no sabemos por qué pasa, decide que quiere ser algo y se enfrenta al sistema y lucha contra el sistema, que en este caso es el sistema woke, socialista, y si no eres socialista y woke y gay y trans y de colorines, no eres un ser humano. Y entonces la gente dice, pues yo me voy a leer a Von Mises. ¡Ole, mis huevos! Y lo hacen, y encima se lo aprenden, ¿no? O escucho a Huerta de Soto, o escucho un tal, o sigo a Girauta que tiene que volver a Twitter, o ¿sabes? Ese tipo de cosas. Entonces, pero eso, si os fijáis, es en ese espacio, y yo no lo digo como crítica, que luego me dicen, es que Víctor, es que has expresado en público una crítica, que no, que esto es llamarle una carta a los Reyes Magos. Yo que les pediría a los partidos de derechas, que tiene que haber, no uno, varios, porque además yo soy yo soy de la filosofía y trataba de convencer durante muchos años al PP, y luego cuando se fundó Vox, de que hay que tener múltiples marcas. Aquí hay alguien que sabe, voy a mencionar a la Coca-Cola, que luego Marcos de Quinto me asesinará, porque hay un contrato que le obliga a asesinar al que menciona a la Coca-Cola en público o algo de eso, pero bueno, espero que esté bien pagado. Pero a lo que voy es, tú no puedes ser la Coca-Cola para todo, ¿no? Pues tendrás que tener, yo siempre lo he dicho, pues tendrás que tener el Red Bull, tendrás que tener la bebida carbonatada, la de Xingas, el agua, porque si parto de la premisa de que sin sacrificar los valores, que son los valores, no tiene por qué ser el sabor, los valores tienen que ser a lo mejor la calidad. Que a lo mejor lo hacemos de una forma ética, que tenemos unos valores en cómo hacemos las cosas, y luego te produzco agua, Coca-Cola y bebida excitante o bebida isotónica para cuando termines de hacer deporte. ¿Me explico? Esa variedad, incluso en algunos parámetros, es necesaria que haya varios partidos de derechas, porque consiguen, en determinados escalados, la puñetera ley electoral hace que incluso te hace más efectivo en determinadas circunstancias. Pero hay que saber cuáles son esas circunstancias, que a veces aparecen y a veces no. Entonces, primera carta a los Reyes Magos, primera lista, ¿qué me pido para los Reyes Magos de derechas? Señores, ampliemos un poquito más la cartera de valores de los que hablamos. Los que hablamos hasta ahora, sí, por supuesto, pero es que tenemos mucha suerte, es que tenemos unas ideas maravillosas que cubren todos y cada uno de los espectros de la vida. Y hablamos solamente de unos poquitos, y encima enfadados. Y sí, tenemos que dar las batallitas, las batallas y las batallonas, y los covadongas y lo que tú quieras. Pero también
Voy a poner solamente un ejemplo. Las derechas en España, pasa también en otros países, en Estados Unidos le ha pasado durante muchas décadas, desprecia absolutamente el mundo de la cultura. La cultura es de rojos. ¿Por qué? Ya el entretenimiento de rojos, de zurdos. Error gravísimo, teníamos que tener tíos haciendo humor de derechas, poesía de derechas. ¿Dónde están los poetas? Eso lo he dicho alguna vez. ¿Dónde están los poetas de Vox? No, si hay poetas que yo escribo en poesía. Pues ¿cuándo habéis puesto una poesía en Twitter la última vez? Nunca. Pero esto es crítica, repito, crítica positiva, que luego dirán, mira lo que ha dicho Víctor. No, que lo digo en positivo, que le estoy dando consejos y encima gratis, que ahora me gano la vida con esto. Entonces, ¿dónde está esa capacidad? Y esto ya es bajar de esos valores, convertirlos en una narrativa, en un relato, en una construcción de una épica positiva, bonita, bella, de luz. Hasta en las batallas se puede transmitir a posteriori una luz de esperanza. Y o damos desde las derechas esperanza, que ya cabreo ya lo damos, batalla lo damos, porque lo he dicho, no me voy a dejar matar esta vez. Ni social, ni cultural, ni personalmente, evidentemente, nada más. Pero o damos esa luz, esa esperanza, que sería en esa segunda capa de construir, de coger más cosas, y en lugar de decirnos, es que lo decía, salimos a empatar, no, el PP sale a... No, somos los gestores, pero si los gestores para solventar la mierda que ha hecho la izquierda. No me decís cómo vais a transformar la sociedad española para hacerlo bien. Error. Y luego ya viene Mariano Rajoy, que se escojona, ¿no? El segundo día, Felipe, que el segundo día que estaba ahí, ¿sabes lo que dice? Subir los impuestos. Y se regodea el tipo. Lo tienes en Madrid, no. No, cuando llegue en mayo quitaré lo del acceso a Madrid Central. Y llega y ¿qué tenemos? Madrid, le cambia de nombre, 360 en lugar de Madrid Central. Entonces, a lo que voy. Esos tres ejes tienen que estar cubiertos. Y olvidaos de la gestión por ahora, porque por ahora, encima, ganamos elecciones y no gobernamos. Con lo cual, o nos dedicamos a cambiar, a meter el motor en la próxima temporada de Fórmula 1, lo que quieras, le metemos un motor más rápido, más potente, que haga más... que atraiga a la gente, que diga, ¡ay, qué ha pasado! Y mira un partido de derechas. ¡Qué alegría! Yo quiero uno. O llegamos al efecto de yo quiero uno de esos. Estos tíos no los echamos ni en 200 siglos. ¿De acuerdo? Y repito, sonriendo, que no pasa nada, que es nuestra vida y más nos vale disfrutarla. Entonces, afortunadamente empieza a haber una tendencia y una pulsión del ser humano a llenar esos valores y no hay que, y unos los llenan, repito, con religión, fe, esperanza o filosofía o incluso ideas que están ahí, y habéis repartido aquí un folleto de Huerta de Soto, no sé qué, los liberales, me da igual que cada uno se haga su Lego, su construcción, su nave espacial de Lego, que cada uno la tenemos distinta, pero, y sobre todo, esa segunda fase que es la de comunicación. Yo sigo diciendo, y algunos estáis aquí, sois testigos que lo llevo diciendo 10 años, 9 años, 8 años, 7 años. Tenemos que ser 100.000 veces mejores en comunicación que ellos. 100.000 veces. No digo una vez más, no. Si es que no es una cuestión de presupuesto siquiera. Es una cuestión de ser más creativos, de ser más ilusionantes, de generar esperanza, de hacer cosas que la gente diga, me cago en la madre. Yo que soy rojo de toda la vida, que soy hijo de rojo, me mola esto un montón. Y eso no lo estamos consiguiendo. Y me pueden echar, criticar lo que queráis, pero eso se puede hacer. Porque eso lo hacen compañías muy tóxicas, logran tener una imagen maravillosa. Y repito, y está muy alineado con el tema de los recursos humanos y la gestión. Porque abajo, para tener buena gestión, el PP dice, no, nosotros tenemos buena gestión. Es decir, los recursos humanos que tú tienes, porque se habla mucho de que los liberales, yo tengo mañanas liberales, tengo mañanas conservadoras, a veces soy social, a veces tengo, ¿sabes? O sea, cuando pagas impuestos, de luego eres liberal a tope, ¿no? Pero dices, ay, pobrecito, esta habría que ayudar, entonces te vuelves un poquito socialdemócrata, tienes tus malos días, ¿no? Pero el PP también ha revolucionado y ha ido a peor, o sea, ha echado un montón de sus listas electorales, gente de magnífica calidad y los han quitado del medio, ¿eh? Y no era por liberales, pero sí que tiene que ver con ese cierto de quiero tíos que no me den la lata. Entonces, la gestión solo se hace, repito, he hablado de la filosofía, los valores, he hablado de la comunicación, la narrativa, de eso puedo hablar, como asignatura de 60 horas, ¿no? Y la parte de abajo es, usted quiere que venderme gestión, que también será una parte, no renunciemos a ella, pero no tiene que ser la fundamental.
¿Qué recursos humanos me muestra usted? ¿Cuca Gamarra? Que con todo el respeto y cariño que le tengo, personal. ¿Usted qué experiencia profesional previa tiene? Sí, es que ha sido alcaldesa ya, pero porque es que este mundillo de esa tentación de tener los niños de las jóvenes de la generación de las jóvenes generaciones, de los jóvenes castores, acaban siendo concejalitos de pueblo, luego hacen el concejal de Ciudad Grande y luego alcalde, y esa es su experiencia de gestión. Y digo, ya macho, pero es que no te has pagado el sueldo en tu vida. Entonces yo creo que esa apertura a gestores de verdad que vienen del mundo privado, que entran y salen, y termino solamente con una frase provocadora aquí. No la tenía aquí escrita, estoy sin las gafas, no leo ni lo que tengo ahí. Hay gente que dice, hay que evitar y eliminar las puertas giratorias. Falso. Yo lo que no quiero es que haya puertas de atrás. Yo quiero puertas giratorias todas las que haya. Gente que entra y sale de la política continuamente, que no pasa nada, que yo estoy en la política, he vuelto, me he vuelto a mi despacho y ahora tengo mis clientes, y por cierto, acepto más clientes, y no pasa nada. Pero esto debería ser lo normal, gente que entra y sale de la política continuamente. Las puertas giratorias son buenas. Eso sí, que entran y salen, no que de dentro salen sin ser nadie, sin tener ningún estudio, ninguna experiencia, y sencillamente porque me van a dar una oportunidad de contactos y entonces entran todos en la misma agencia de relaciones institucionales. Eso no, eso yo le llamo puertas de atrás. Las puertas de atrás de tíos que no se han ganado jamás su sueldo y que una vez estando en política ya saben que van a tener un sueldazo en lo privado porque algo nos aportará de contactos políticos. Eso me parece mal. La puerta giratoria tendría que ser, te voy a decir una cosa que es súper antipática, y los políticos tendrían que estar mejor pagados. Menos políticos y mejor pagados. Porque yo si he dicho que los recursos humanos son fundamentales, tengo que tratarles bien, tengo que respetarles, tengo que respetar cuando critican, tengo que respetar cuando dan una idea, tengo que respetar cuando hacen la idea basada en los datos, tengo que respetarles cuando son creativos, cuando son simpáticos, cuando me dan beneficios o cuando me descubren un nuevo territorio que no sabía ni que teníamos. Y el talento. Y esto es un reto que la política nacional es incapaz todavía en estos momentos de gestionar, que es gestionar equipos de talento es complicadísimo. Nadie sabe y es una magia que se aprende, se experimenta más en lo privado porque hay muchos ciclos de iteración, no cada 4 años elecciones, sino todos los días. Esa gestión, mejor que dedicarse a la gestión, que alguien se dedica a tener unos recursos humanos y el talento o lo pagas o si... como era aquellos, if you pay peanuts, you get monkeys, ¿no? O sea, si pagas cacahuetes, acabas teniendo monos. Entonces, ese es el problema que tenemos ahora mismo. Víctor, nos has hablado de la pérdida de valores en la derecha, habéis hecho crítica positiva, constructiva, no puedo estar más de acuerdo, pero me gustaría hablar de la visión más de fondo del sistema político en el que vivimos. Si realmente creéis que no es solamente un problema de las derechas, de la derecha, del principal partido de la oposición, sino incluso de nuestra Carta Magna, de nuestra Constitución de 1978. Brevemente, porque se nos está acabando ya el tiempo, ¿consideráis que la Constitución de nuestro país abre la puerta a estos problemas de base moral, a estos problemas de base filosófica, o es el marco de encuentro entre todos, como siempre nos han relatado que es? Brevemente. La Constitución española es la que pudo ser lo mejor que se pudo hacer en aquel momento. Quiero que la gente se sitúe en aquel momento, los que tengan edad, que lo recuerden, y los que no, que traten de imaginárselo. Yo tuve la fortuna de tener de catedrático, y entonces estaba en primero de Derecho, a uno de los padres de la Constitución, a Soletura, que precisamente estaba ahí en representación de los comunistas, pero que yo os aseguro que de comunista no tenía nada, era socialista, era un socialdemócrata. Luego lo echaron del Partido Comunista y, como sabéis, fue ministro de Felipe González. Lo viví muy de cerca y muy poca gente confiaba en que eso fuera a cristalizar en una constitución de verdad. Una constitución no lo es porque se llame constitución. Una constitución lo es porque cumple unos requisitos. Los requisitos es que previamente estén legalizadas todas las fuerzas políticas, no las fuerzas terroristas, fuerzas políticas, que debatan libremente, tanto que haya libertad de expresión y que negocien libremente,
y que la Constitución recoja el reconocimiento, no la concesión, el reconocimiento de los derechos y libertades fundamentales a la luz de la Declaración Universal, que contenga garantías procesales para esos derechos de tipo especial, o sea, garantías especiales para esos derechos, que exista división de poderes, que exista un sistema judicial independiente, etc. Bueno, todas estas condiciones se cumplieron. El problema vino en la definición de la distribución territorial del poder. Ahí había un solo representante de los nacionalistas, que era Miquel Roca, muy listo, y también una cierta frivolidad, fruto de la época, por parte de Peces Barba, que era el único representante del PSOE. Lo digo porque cuando oigáis, los jóvenes sobre todo, a los socialistas les gusta decir que ellos hicieron la Constitución. Había uno entre 7, uno, que además se iba de boca y le contaba las cosas a Cuadernos para el Diálogo, y publicaban cosas secretas antes de tiempo, y que además lo que hacía era cumplir las órdenes de Alfonso Guerra. O sea, la realidad es que la Constitución, lo que se aprobaba o no se aprobaba al día siguiente, lo decían Alfonso Guerra y Abril Martorell cada día cenando. Pues mañana lleva esto, tú lo apoyas, sí, nosotros también. Había 4, dice, Abril Martorell llevaba ahí 4 veces más de representación que Guerra. Sin embargo, ellos dos, mano a mano, son los verdaderos padres de la Constitución. Bien. Esa Constitución cumplía las exigencias, pero, claro, ahí existía un problema, que es el problema eterno que ha distorsionado la historia de España y que tanto daño ha hecho, que es el de los nacionalismos periféricos. Entonces, de las distintas vías que se podían escoger, pues se escogió una muy rara, que era que podía cristalizar en 2 tipos de comunidades o no, porque había 2 vías de acceso distintas a la autonomía. Lo cual dice, si van a acabar todas igual, ¿para qué pones 2 vías de acceso? Pues había 2 vías de acceso diferentes. La primera vía de acceso estaba pensada para lo que, sin decir cuáles eran, la propia Constitución llamaba nacionalidades. Y las otras para las regiones, insisto, sin decir cuáles eran. Por tanto, eso no viene predeterminado. Pero claro, a la vez no te estaba definiendo cuál era el resultado. Se optó por lo que se llamó el café para todos. El café para todos, ¿qué produjo? Produjo una insatisfacción permanente, un malestar permanente en el nacionalismo catalán, sobre todo porque el nacionalismo vasco partía del concierto que había respetado lo del franquismo y la restauración, ¿no? Porque básicamente era una concesión de Cánovas, ¿no? Si no me equivoco. Bueno, sí, la compensación por perder la última guerra carlista. Eso, fijaos, ¿no? ¿Qué raíces tiene? Bueno, Cataluña, que pudo tener un concierto entonces y que se les ofreció, no lo quiso, porque la opción en Cataluña, la opción de los nacionalistas, era cuando gobernemos Cataluña, que fue muy pronto, fue en el año 80, cuando gobernemos Cataluña, queremos ser la administración que gasta, no la que recauda, porque eso nos dará buena imagen. Y es cierto que les dio muy buena imagen, hasta que hubo el gran problema de las finanzas públicas en la crisis de 2008, y muy pronto Artur Mas exigió un concierto a la vasca. Y si no nos lo dan, pediremos un Estado propio, un Estat propio. Y este es el origen del conocido procés. Por lo tanto, no es culpa eso del diseño de la Constitución, sino de un cambio de actitud
en los propios nacionalistas. Ahora, el título octavo está mal diseñado, sí. Es ambiguo, sí. Sí. Pero no podía ser de otro modo, porque había que complacer a Roca y a Fraga. Fraga entonces no era nacionalista, murió siendo nacionalista gallego, porque cuando te sientes allí con las gaitas y en el obradoiro y tal, pues te entra antiguos conciudadanos, cosa romántica, te elevas, son levitas y Cataluña, pues a ellos les pasa con Galicia, ¿no? De hecho, Feijóo se ha vanagloriado de haber hablado en español nunca hasta que llegó a Madrid. Lo cual me parece una cosa muy curiosa para enorgullecerse. No lo acabo de entender. A lo mejor eso explica que no se lo entienda. Si me dejas, si acabo, así ya es mi última intervención, porque hay alguna cosa que no quiero dejar de decir. Mi gran empeño vital, el mío, el de Juan Carlos Girauta, en política, ha sido luchar contra el nacionalismo. Yo he luchado contra el nacionalismo incluso cuando era de izquierdas, que dejé de ser a los 25 años. Ahora tengo 62. A mí me han reprochado falta de coherencia por ir pasando de un partido a otro. A mí la falta de coherencia me parece que es, por ejemplo, estar en el PSOE diciendo que nunca daremos la amnistía porque es inconstitucional y lo que hicieron fue una rebelión, a decir la amnistía es necesaria para la convivencia, es perfectamente constitucional y no solo no hubo rebelión, sino que la sedición había que sacarla del Código Penal. O sea, a mí tragar todo lo que te digan unas siglas es lo que me parece incoherente. Yo considero que fui coherente entrando en el PSC a los 20 años, 19 años, porque el PSC era el enemigo de Convergencia y no había más. Era el que podía ganar Convergencia. Y yo creo que soy coherente habiéndome marchado de aquel PSC que comprobé que era nacionalista hasta la médula al PP de Alejo Vidal-Quadras, que sigue siendo amigo mío. Espero, os digo, está mucho mejor. Espero que su recuperación sea total y pronta, pero está mucho mejor. ¿Dónde ibas a estar si querías ser antinacionalista entonces? Pues con Alejo Vidal-Quadras. ¿Y dónde iba a estar cuando nació Ciudadanos y el Partido Popular de Cataluña estaba en la ponencia del Estatuto? ¿Había aceptado discutir el nuevo Estatuto? Pues obviamente con Ciudadanos, pero Ciudadanos se nos ha muerto. Se ha muerto. Quiero decir una cosa, el papel del líder es más importante de lo que crees. Ciudadanos existió y fue grande y creció porque había un líder que era capaz de mantener en el mismo partido y contentos, conviviendo, a gente tan diferente políticamente como mis amigos Edmundo Val o Tony, bueno, vamos a decir Garicano. Gente que era de izquierdas, gente que era medio pensionista, y gente que era de derechas, y gente que... Es metafísicamente imposible que yo comparta un proyecto con Inés Arrimadas. Sin embargo, Albert Rivera lo consiguió, estábamos juntos. En cuanto se marchó el partido se fue al carajo. Porque ahora pasa que te había dejado 10 escaños que estuvieron ahí hasta que se pudo volver a votar. Cuando se pudo volver a votar pasó a 0, igual que había sucedido en la Comunidad de Madrid, que pasó de 25, 26, 27, a 20, bueno, a 0. En Andalucía, de 24 o 25 a 0, y en Castilla y León, de 13 a 1, porque tenemos ahí a nuestro amigo, y en Murcia, pues también ha desaparecido. Es decir, que aquello se aguantaba por el líder. Ya te lo digo yo, que se aguantaba por el líder, porque si no hubiera habido alguien capaz de aglutinar todo aquello, de dar una esperanza de proyecto común, y de decir, bueno, yo soy capaz de ceder ante esto porque aquello, de alguien que genere ilusión, ¿no? Necesitas a alguien que genere ilusión. Bien, dicho esto, y para terminar, el muerto Marx e imposible de movilizar el concepto de clase social, porque no hay proletariado y burguesía, unos que son
los que venden su fuerza de trabajo y otros son los dueños de los medios de producción. Esto ya no existe, es una sociedad interclasista y entonces, en realidad, muerto el marxismo, se tenía que haber muerto la izquierda. De ahí el wokismo. El wokismo es la recuperación de la izquierda por una vía muy imaginativa, que básicamente imaginó, básicamente parió Ernesto Laclau, argentino, y su mujer, Chantal Mouffe, francesa, que es la de una colección de pequeñas causas fragmentarias con un discurso articulador, pero sobre todo con algo que las articula sin necesidad de verbalizarlo, que es que detrás de cada una de estas causas hay opresor y oprimido. En ese sentido es más de Foucault. El wokismo es más hijo de Foucault que de Marx, y es más hijo de Derrida y de la deconstrucción que de Marx, porque también está el elemento de que la realidad es discurso. Es decir, un marxista de verdad, el marxismo se consideraba científico, ¿no? Se consideraba socialismo científico. Si una cosa no iba a admitir era el relativismo cognitivo, que existe lo real o no existe. No, es que en el mundo posterior a Derrida, que es mayoritario en las universidades occidentales, la realidad la crea el discurso. Y lo de verdad o no verdad llama a la sonrisa irónica, por primera vez en la historia de la humanidad. ¿No? Bueno, yo soy de los que cree que la verdad existe, y esto me convierte en un excéntrico. Ya está. ¿Y ahora qué digo yo? Bueno, contestando a la pregunta que no quiero olvidar, la Constitución. O sea, hay constituciones y constituciones. Y la Constitución no es nada más que una serie de papeles. Ahora, una Constitución, que es una serie de papeles, se puede convertir en la Constitución. Tener una Constitución de mínimos no es lo mismo que tener una Constitución. Y no hay problema en hablar, negociar, expresar que los cambios constitucionales pueden ser necesarios. No con el argumento de, es que yo no voté, es que a mí no me preguntaron, es que no. Eso es de nuevo, una de ese marxismo de los Marx que aplica determinada izquierda. Yo creo que las constituciones se pueden modificar, las modificaciones son necesarias, y si tengo que hacer una crítica constitucional, no siendo yo ni licenciado en Derecho, ni ganas que tengo, es, a mí me falta una carta de derechos. Ya sabéis que la evolución de la Constitución norteamericana, sus primeras 10 enmiendas, constituyen el Bill of Rights, ¿no? La Carta de Derechos. Que es una forma tramposa, también os digo, las primeras 10 enmiendas las convertimos en una cosa súper guay, que es la Carta de Derechos, ¿no? Es un 10 enmiendas porque los federalistas no se fiaban, pero sí que había una pulsión, y por eso se acabó llamando la Carta de Derechos, el Bill of Rights. Si miráis la génesis de por qué nace, es porque había una pulsión en ese momento también trascendental de ir hacia arriba, pero no despreciar ni dejar atrás al ser humano y a sus libertades individuales, que no de clase. Eso me parece fundamental. Sí, en eso algunos me dirán, entonces eres otanista y a España y no sé qué. Bueno, cogí ese ejemplo porque me parece que es una constitución que, con todos sus problemas, pues ha llevado a ser una de las naciones más poderosas del planeta, utilizando, celebrando, cumpliendo, manteniendo, respetando esa constitución enmendable. ¿Vale? Entonces, oye, si les ha ido bien, igual hay que mirar a los que les ha ido bien. Pero la constitución de la Unión Soviética, pues yo que ni la miraría. No, pues parece que no les fue nada bien, y me alegro. No por los rusos exsoviéticos, sino por el hecho de que demostró de que el sistema era fallido. A lo que voy. Creo que la Constitución no es algo sacrosanto, pero deberíamos hacerlo. ¿Vale? Y quiero enlazarlo con lo que yo decía antes. Hay que hacer que haya una serie de valores que defendemos, en los que creemos y que ejercemos. Y la forma de ejercerlos es hablando, comentando y logrando que acaben en el papel.
Porque si no acabas en el papel, estás pues haciendo la poesía, que también es necesaria, pero una vez tienes el papel, lo conviertes en poesía. Yo creo que hay esperanza, lo he dicho antes, yo creo, yo soy un optimista convencido, si no yo me hubiera metido en mi casa y estaría callado y dedicándome a las bellas artes o a lo que me diera por ahí o a las miniaturas. Pero yo soy un optimista, dice, ¿por qué batallas? ¿Por qué haces unas cosas? ¿Y por qué ahora vuelves? ¿Y por qué vuelves a hablar de política? Digo, porque te hace daño profesionalmente. Digo, pues porque tengo esperanza, porque tengo ganas y porque creo que debemos hacerlo. Pero ya os digo que, repito, esos tres niveles, ese sándwich en el que estamos, en el que sí, en el centro está la comunicación, pero arriba están los valores, para mí es fundamental. Y creo que tenemos razón. Creo que tenemos razón. Yo he llegado a pensar, reflexionaba, volviendo a ponerme al día en mis temas de comunicación, estoy leyendo mucho sobre psicología y yo digo, joder, es que al final el pensamiento de izquierdas se aloja en un sitio distinto al pensamiento de derechas en el cerebro. El pensamiento, yo creo, de derechas, liberal, tiende a ponerse en el neocórtex, en la parte más avanzada, en la parte más humana, menos animal, menos simia, que sería la amígdala, ¿no? Por lo tanto, ya sabéis que tenemos tres capas, la amígdala que es la del reptil, pues sin ser muy sofisticado, ¿no? Yo creo, de verdad, que nosotros nos movemos en el neocórtex. Por eso es tan difícil montar partidos de este lado, porque claro, cada uno viene con su neocórtex y tienes tus ideas y cuidado, ¿no? Ponte. Yo no he dicho que no hagan falta líderes, lo que he dicho que no necesitamos caudillos, que es otra cosa distinta, que no es lo mismo. Líder sí, he hablado de los líderes que logran gestionar y sobre todo apoyarse en grandes equipos variados y que le complementan en lo que él no sabe. Y eso es lo más inteligente que puede hacer un líder, no él. Es lo que he dicho. No creo que ninguno de vosotros le dijerais a Albert, has estado cumbre. No deja empezar. Ni a Santiago, el que se me diga, sale votado. Yo no estoy en la lista porque le haya dicho eso. Pero bueno, el caso es... Y sin embargo creo que las izquierdas y algunas derechas, algunas tentaciones en la derecha, sí se sitúan en la amígdala, que es la parte más reptiliana de nuestro cerebro. El miedo, lo emocional, pero lo más de estómago, de vísceras, esas sensaciones que están literalmente conectadas, la amígdala con el estómago, ¿no? Es el miedo, es la agresión, es el agresión-reacción, es lo sexual también. Fijaos que todo esto que estoy diciendo está perfectamente, o sea, Yone Belarra piensa con la amígdala, estoy convencido. ¿Vale? Y empieza a pensar que no sé si tiene amígdala alguna vez. Pero de verdad que pienso que se produce un sitio distinto y por eso yo pienso que es más... y hay gente de izquierdas que cuando iba, y que a veces salen de la amígdala y se meten. Pero también hay gente que logra en las izquierdas, y hay que respetarlo, que intenta tener un pensamiento inteligente, científico si quieres, van un paso más allá, acaban en sitios muy complicados por la incoherencia. Pero también hay gente en las derechas que acaba yéndose a la amígdala, porque la amígdala funciona. Porque hablar al miedo, hablar a la agresión, hablar a las tripas es una tentación muy grande. Es una tentación muy grande. Porque funciona, ¿eh? Funciona. O sea, curso de comunicación en 30 segundos. Hable a las tripas. Funciona. Ahora, utilícese con cuidado, ¿de acuerdo? Porque si estás todo el día hablando a las tripas, acabas, si tocas mucho las tripas, acabas teniendo el producto habitual que suele ser la mierda. A lo que voy, entre la mierda y la esperanza, entre la amígdala y el neocórtex, entre el reptil y el ser humano que va más allá, porque además es en el neocórtex donde tenemos esa visión de que hay algo más, que nos trasciende a nosotros, que no dice, tú por qué estás en política, por mis hijos, sí, pero no solo por mis hijos, más allá, ese más allá, yo creo que algunos lo vinculan por la religión, repito, algunos lo vinculan por la filosofía, por las ideologías. Yo creo que tenemos que ser mejores y tenemos que ser muy críticos con nosotros mismos, individual, colectiva y políticamente. Y creo que si la derecha, las derechas, o como ustedes lo quieran llamar, no es capaz de dar esperanza, he hablado de esperanza, a aquellos que la necesitan, de dar verdad a aquellos que la están buscando,
de dar luz a aquellos que están en la oscuridad y sobre todo no da belleza a este mundo. Vaya mierda de derechas que tenemos y nos mereceríamos que vinieran otra vez otros a inventar otras derechas y da igual cuántas veces haya que hacerlo, repito, porque da igual si nos equivocamos, lo hacemos mal individual, colectivamente. Esa luz, esa verdad, esa belleza, esa esperanza es la que tiene la humanidad. Nos ha tocado en nuestra guardia defenderla y por eso merece la pena venir aquí, gracias a la Escuela Austríaca por recibirnos, gracias a... Yo pensaba que yo no sabía si nos íbamos a pelear, pero me ha encantado lo que has dicho. Me gusta mucho, me cae muy bien. Tiene unos ojos azules intensos. Ahí estoy hablando de la amígdala, Pero de verdad que hay esperanza y que esto no va de políticos y partidos, esto va de cada uno de vosotros que habéis venido hoy aquí esta tarde a defender esto en nuestra guardia, en nuestra garita, pero mirando arriba, ¿vale? No solamente mirando a cómo batallo, cómo lucho contra, sino además cómo hago para que la sonrisa me salga sola porque estoy defendiendo las mejores de las ideas en la humanidad y en la Tierra. Muchísimas gracias. Bueno, se nos está acabando el tiempo, por desgracia, pero antes de terminar la conferencia no queremos dejaros sin que podáis preguntar algo a nuestros ponentes, entonces un breve turno de preguntas, por favor. Ahí, empezamos por ahí. ¿Hay micrófono o algo así? No, Levántalo. Ah, levanta muy bien. Proyecta la voz. Muy bien. Ah, muy bien. No lo liberales. Hola. Hola. Sí, sí. Somos anarcoliberales, que no sepas. Yo anarco mucho, liberal poco. Mira, a ver, hay una cosa que me ha sorprendido para mal. Vamos a empezar por eso. ¿No? Sí, claro. Señor Girauta, ahí me ha enfadado, o sea, me lo he tomado a lo personal, Hay un momento que usted ha dicho que Feijóo no ha hablado en español en su vida, entonces, al contrario, Feijóo estudió en León, Feijóo vive en la ciudad de La Coruña, donde no se habla gallego, y Feijóo no habla gallego en su papel institucional, ha hablado gallego siempre. Pero en su papel personal, y desde luego desde su infancia, dado que ha estudiado en León, no, mira tú lo que estoy haciendo, estoy defendiendo a Feijóo. ¿Puedo contestarlo ya? Es mentira, no he dicho eso. He dicho que se ha vanagloriado de no hablar en público en castellano en su vida política. O sea que lo que dices no es cierto. Y luego usted ha dicho, por eso igual no se le entiende. Bueno, esto, con todos los respetos del mundo, hay una parte del himno gallego que dice eso de imbéciles escuros no nos entienden, no. Es decir, es al final la crítica, es decir, el presidente de Galicia tiene que hablar gallego, porque está hablando en un sitio donde se habla gallego, y el presidente de Castilla hablará castellano. O sea, No estoy de acuerdo. eres un nacionalista. No soy un nacionalista. No soy un nacionalista, pero No. la lengua... Y por ahí Yo paso, yo me salto a los nacionalistas. Y por ahí... Le conteste otro. Y por ahí quería ir yo, porque me ha faltado, y de verdad, pero o sea, normal, o sea, yo me lo esperaba, me ha faltado quiero decir, si yo ahora mismo vengo de Inglaterra o vengo de otro país y tengo nulo conocimiento sobre el contexto político español y sobre qué defiende cada partido político, yo cojo, veo el Parlamento y lo que veo es que hay una absoluta mayoría de la derecha. Pues quizás el problema, que esto es una cosa que no se plantea, es que la derecha regional y la derecha nacional o central no se han puesto a hablar para marcar puntos en común, no digo por culpa de unos o de otros, sino por culpa de todos. Y por fin no se dejan al lado cuestiones territoriales que a largo plazo nos dan igual, porque España va a desaparecer como hablamos de ciencia, ¿no? En Pangea no existía España y cuando los continentes se mueven España no va a existir. Pero lo que es lo universal, usted dijo que defendía la verdad, con lo cual entiendo que la verdad es universal, va a persistir a la nueva Pangea. ¿Por qué no olvidamos las diferencias territoriales y se junta la derecha regional y nacional para defender la verdad y para defender el bien? Que no es un speech, querido, una pregunta, just a question. Esa era mi cuestión. Eso era plumbería. Eu falo galego moi ben, Muy bien. puedo elegirlo. Pero yo lo único que te voy a discutir es el presidente de Galicia debería hablar lo que le salga de las narices. No debería hablar uno solo de los idiomas que son oficiales en esa comunidad autónoma. Ese es el error. No debería hablar solo uno. El que le dé la gana y a ser posible representando a todos los dos. Bueno, Yo no hablo con nacionalistas, los nacionalistas son mi enemigo. yo soy nacionalista, soy nacionalista.
No, no se te oye. No. Pues nada, levanta la voz. Bueno, yo en primer lugar muchísimas gracias porque yo sí que es verdad que no me arrepiento de haber venido, la verdad, que he salido muy contento. Y a mí me gustaría recalcar dos de las cosas que ambos de ustedes han mencionado y luego lanzarles una pregunta con reflexión. Por un lado, el señor Sánchez del Real creo que es muy acertado este sentido de que nos falta talento. Y por otro lado, el señor Giranda creo que está muy bien, está muy bien esto de decir la pérdida de la batalla de las ideas y creo que esto merece real hincapié. Porque claro, si queremos analizar el futuro de la derecha, tenemos que saber quién toma la derecha. Todos sabemos que cuando cayó el muro de Berlín nos reducimos al tercer eje, como dice Sánchez del Real. Y entonces, cuando queremos mirar hacia el futuro y pensar cómo podría ser aplicar este nuevo tipo de derecha, en lo que el amplio término le puede abarcar, a mí me gusta hacer siempre la misma analogía. Miremos aquí en Madrid. Creo que todos los que estamos aquí, más o menos, podríamos estar de acuerdo en que la señora Isabel Díaz Ayuso ha sido una cierta resucitadora de la derecha. Porque al final, peleando, haciendo campaña no para pactar, sino para ganar, ha logrado a día de hoy una mayoría absoluta. Y es bastante querida en las redes, en los medios, en la comunicación. Pero al final ella es la primera que dice que no quiere concursar para ser la posible presidenta de España. Dale tiempo. Entonces mi pregunta al final está, creo que a día de hoy requiere tanta energía vital el meterse ahora mismo ante este plan, que yo les quería preguntar, ¿creen que estamos ante un retorno o ustedes realmente creen que hay una clave para poder ganar la batalla de las ideas? Me encantaría escucharles. A ver, muy rápidamente, que no quiero alargar mucho, pero si no, no estaríamos aquí. Si no teníamos Twitter, que por cierto tienes que volver a Twitter. Y tendría un canal de YouTube. Si no hubiera... A ver, primero, si estuviera todo perdido... Primero, además yo lo he dicho en varias ocasiones, y aquí hay un testigo de que lo dije una vez. Mira, esto se va a la mierda, pero yo me quedo. Esa es mi filosofía vital. Esto se puede ir a la mierda, pero yo me quedo a batalla. Batallaré de una manera o de otra. Eso es lo primero. Lo segundo, no creo que esté todo perdido. O sea, tenemos un cierto milenarismo, tal, sí, bueno, de todo se sale. Cosas peores hay. La toma de la Bastilla, tal. Hay cosas que pueden ser aún más terribles. Guerras, plagas, ¿vale? Y creo, yo repito, cuando digo la palabra esperanza, no lo digo en plan rollo filosófico, vamos a quedar bien, y ahora el PowerPoint, no, lo digo desde una perspectiva de que hay esperanza, pero hay que currarse la esperanza. O sea, cuando digo que hay esperanza, hay que currársela, y hay que trabajárselo, y hay que atraer talento y atraer más gente, y cada vez más. Y la señora Ayuso, que la conozco hace muchos años, como han dicho por aquí, dale tiempo, que va a batallar, está esperando su hueco. Y a mí no me gusta eso de ganar. A ver, yo es que soy del Atleti. Entonces, pero digo, alguna ya está haciendo el chiste mental. No, a mí no me gusta ganar, porque si a mí me gusta ganar, ganar. A mí esto de que las derechas ganen haciendo cositas, a mí me gusta vencer, convencer y vencer. Y ganar en el último minuto, los de Madrid no me van a odiar, aunque sea injusto, pues no, a mí no me gusta. Yo quiero ganar de frente y con la verdad, y con lo mejor de lo que representamos, no con trampilla. Y creo que Isabel, a quien aprecio personalmente hace muchos años, alguna trampilla sí que hace, no ella, sino Miguel Ángel Rodríguez y demás, los que manejan el personaje. Bien, yo por mi parte quiero decirte que precisamente en la batalla cultural es donde creo que hay que actuar. Desde luego, los que no estamos en política activa, pues me parece que es la gran lucha. Hay que aprender de la izquierda en ese terreno porque lo ha hecho muy bien. La verdad es que desde Gramsci, por lo tanto hace ya un siglo, casi exactamente, se empezó a entender que la verdadera conquista es la de la hegemonía cultural, no era otra, ¿no?
aunque Gramsci no se deshace todavía de los conceptos de clase social, pero está señalando que la manera de triunfar es conseguir la hegemonía en el mundo del teatro, de las revistas, del arte, es decir, eso es lo que después, en los años 80, Ernesto Laclau formula, y casi de una manera que se diría casi mágica si no fuera porque o bien es un plan que ha funcionado, o bien él tenía tanta razón que acertó lo que iba a pasar. La izquierda ha impuesto su hegemonía a través de los generadores del imaginario colectivo. Y entonces yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. Y para conseguir eso, es decir, aplicar su nueva estrategia, tenemos que hacer, en primer lugar, estrategia del espejo. Yo estoy harto de tratar con nacionalistas y son imposibles, no razonan. Por eso yo con los nacionalistas no razono, por ejemplo. En un medio de comunicación uno mantiene un debate con alguien de izquierdas, con quien sí se puede hablar, con la izquierda sí se puede hablar. Lo que pasa es que la izquierda se considera superior moralmente. ¿Qué debes hacer? Estrategia del espejo. Romperle todas sus premisas. A la que tú aceptas las premisas del interlocutor has perdido. Y en las premisas está también el lenguaje, porque el lenguaje está cargado de premisas. Si tú aceptas que se hable de género en vez de sexo, tú estás aceptando una ideología sin saberlo. Una ideología muy desarrollada. La ideología de género está muy desarrollada y muy trabajada. Es decir, en el momento en que tú aceptas el lenguaje del adversario, las premisas del adversario, has perdido. Tú tienes que, con tu lenguaje, imponer tus premisas. Esa es la estrategia. Especular, que puede funcionar. Todo lo demás está comprobado que no funciona. Es decir, independientemente de cuál sea el curso de las votaciones políticas, de las preferencias por partidos y tal, la hegemonía cultural va creciendo la izquierda, la va manteniendo. El cine, las productoras, las plataformas online de televisión, todo lo que emiten está cargado de contenido que además lógicamente se ha ido imponiendo. Es muchísimo más eficaz en la penetración ideológica una serie de televisión que un informativo. Bueno, todas esas cosas lo que nos está indicando es que los que no somos de izquierda deberíamos estar trabajando ahí. Es decir, incidir en la medida de lo posible en la generación también del imaginario. Y siempre que mantengamos una interlocución con alguien que no está... o sea, si es de izquierdas, estrategia especular. Si es nacionalista, pues le recomendamos un balneario. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Sí. Pediría brevedad en la pregunta y también la respuesta porque tenemos a los de seguridad echándonos rápido. Montamos una barricada. Bueno, gracias por venir. Yo lo que quería comentar así rápido era que aquí parece que es pecado rechazar la... Una pregunta, no un comentario. Voy a hacer una pregunta, si me dejas. Vale. El micrófono. ¿Qué sentido tiene la unidad de España si no es bajo la Iglesia Católica, que ha sido lo que ha unido a España? Sí, ha sido lo que ha unido. En los tiempos más grandes de España ha sido la Iglesia Católica la que ha unido a España. ¿Cómo mezcláis las cosas? ¿Qué sentido tiene la unidad de España si es bajo un nacionalismo laico sin ninguna base Queridos, moral detrás? muchas gracias por venir. Maleducado, desde luego. ¿Maleducado quién? No lo aguanto. No, yo sí te voy a contestar. No seas muy rápidamente, imbécil. muy rápidamente. Yo te tengo que respetar la idea, pero lo que no te respeto es que trates, y yo soy católico, practicante, pero lo que no creo es que haya que imponer a nadie la idea, porque lo que he dicho, necesitamos un Bill of Rights, una carta de derechos en los que la libertad de pensamiento esté ahí. E imponer una religión es el mayor error que puede cometer cualquier religión en la historia. Eso es un gran error. Te lo digo, ¿eh? Bueno, pues muchas gracias a los ponentes. Con esta pregunta finalizada la conferencia. Muchas gracias a los ponentes por haber venido de verdad.
y al público. Gracias. ¿En qué canal lo estás echando? El de la Asociación Libertaria Austriaca. Si quieres te paso el... No, tiene cómo se llama el canal. Asociación Libertaria Austriaca. Como... ¿Le ha gustado mucho? Sí, hombre. Son gente que yo tengo una opinión. Tengo una opinión, de acuerdo con todo lo que han dicho aquí, ¿me entiendes? Pero vengas